Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 67. Capítulo 446. El cuerpo de Khan cayó con un ruido sordo. Aquel cuerpo, otrora alto y fuerte, pareció vaciarse instantáneamente de huesos, cayendo pesadamente al suelo. Desde el cuello cortado, un chorro de sangre hirviendo golpeó el borde de la mesa redonda antes de salpicar el suelo de piedra, extendiéndose rápidamente y formando una alfombra carmesí. El penetrante olor a sangre enmascaró inmediatamente la dulzura empalagosa y a pescado de las lámparas de aceite llenas de animales marinos. La sala estaba en un silencio sepulcral. Aquella cabeza, que supuestamente era capaz de romper un mástil, había sido aplastada de forma muy limpia. Ni siquiera tuvo tiempo de lanzar un grito completo. Los ojos de Khan todavía estaban abiertos, los globos oculares saltones, casi saliéndose de sus órbitas, sus pupilas estaban dilatadas, congeladas en una expresión final de confusión y terror. Los tres restantes se movieron casi instintivamente. Rosa, Sanders y Moro, esos tres líderes piratas que generalmente deseaban hundirse unos a otros en el mar, demostraron una coordinación sorprendente en ese momento. En muy poco tiempo, estaban espalda contra espalda, formando un triángulo rígido, confiándose el uno al otro sus espaldas más vulnerables. Rojo oscuro, verde oscuro y blanco mortal. Tres colores diferentes de batalla y energía psiónica estallaron violentamente dentro de la estrecha cámara del consejo. Las auras de seres extraordinarios de alto nivel chocaron violentamente, distorsionando el aire. La pesada mesa de piedra comenzó a emitir un sonido fuerte y chirriante en medio de las vibraciones, y el moho de las paredes se desprendió como copos de nieve grises. Estaban usando su poder para mantener por la fuerza su cordura. Incluso antes de que comenzara la batalla, Moro se derrumbó, como médium espiritual, su percepción era mucho más aguda que la de un caballero, y debido a esto, veía mucho más de la realidad que los demás. Fuera de aquí. La agarró con fuerza de la cabeza con ambas manos, clavándose las uñas en el cuero cabelludo y dejándole cortes sangrientos. Sal de mi cabeza, no creas que puedes convertirme en agua también. Mientras Rosa y Sanders todavía intentaban resistir con su de batalla, las defensas mentales de Moro ya se habían derrumbado por completo antes que su cuerpo. Bajo la mirada de aquella masa de tejido cerebral rosado, sintió que su alma se licuaba lentamente. De repente, Moro se mordió la punta de la lengua y escupió una bocanada de sangre hirviendo sobre el collar de hueso de bestia profunda que estaba en su pecho. En el instante en que la sangre tocó el hueso, produjo un ligero sonido de silbido, como si hubiera caído sobre una placa de hierro al rojo vivo. Estallido. Los huesos de la bestia explotaron. Los fragmentos quedaron suspendidos en el aire un instante antes de transformarse en más de una docena de pálidos fantasmas de espíritus vengativos. No poseían formas humanas completas. Sus rostros estaban distorsionados y alargados, con bocas y narices huecas, dejando largas estelas de color blanco grisáceo mientras emitían gritos mentales penetrantes al aire. ¡Guau! Esta fue una onda de choque capaz de destrozar la conciencia. Un caballero extraordinario común y corriente ni siquiera tendría la oportunidad de gritar bajo semejante ataque. Su cerebro se convertiría instantáneamente en papilla. Muere. Simplemente muere. Moro rugió histéricamente, sangrando por sus 7 orificios mientras vertía toda su energía psiónica restante en este ataque suicida. Los espíritus vengativos surgieron como una marea hacia Balk, que estaba bloqueando la entrada. Sin embargo, Balk permaneció allí sin siquiera levantar una mano para defenderse, simplemente inclinó la cabeza ligeramente hacia atrás y respiró profundamente. Al instante siguiente, una extraña succión, como proveniente de una profunda fosa oceánica, emanó de las profundidades de su boca. La docena de espíritus, gritando estridentemente en el momento en que tocaron la ventosa, eran como espuma atrapada en una tormenta. Lucharon desesperadamente, aferrándose al aire, pero no pudieron encontrar una salida. Sus cuerpos se estiraron en finas espirales de humo blanco y fueron arrastrados directamente a la boca no tan grande de Balk. Golp. Fue tan suave como comer fideos. Todos los gritos, maldiciones y conmociones mentales desaparecieron por completo en el instante en que entraron en su boca. Balk cerró la boca, su nuez de Adán se contrajo y dejó escapar un fuerte eructo delante de todos. La masa de tejido suave y rosado expuesta al aire temblaba contenta sobre su cabeza, secretando una capa de moco transparente. Sabe bien. Sacó la lengua roja y se lamió la comisura de la boca. Solo un poco salado. El alma de los viejos siempre es demasiado amarga. La locura grabada en el rostro de Moro se congeló, su cerebro se sintió como si hubiera sido golpeado con fuerza con un martillo, y todos sus pensamientos se desvanecieron en una pantalla en blanco en un instante. Esta era su carta más fuerte, un golpe final obtenido a costa de arriesgar su propia vida. Sin embargo, ¿eso se convirtió en el aperitivo del oponente? En ese preciso momento, Balk se movió y los 5 o 6 metros que lo separaban desaparecieron en un instante. Una mano cubrió suavemente la parte superior de la cabeza de Moro. Golpear. El sonido no era fuerte, pero era excepcionalmente claro. El cuerpo sin cabeza se balanceaba como una marioneta sin hilos, deslizándose sin fuerzas y bloqueando la única salida. En el momento exacto en que Balk aplastó el cráneo de Moro, Sanders y Rosa se movieron simultáneamente. Esta era la mejor oportunidad, sin ningún contacto visual, los que habían sobrevivido hasta entonces en ese mar devorador de hombres comprendieron cuando era el momento de jugárselo todo. La figura de Sanders fue la primera en desaparecer. Una energía de batalla de color verde oscuro ardía intensamente en la superficie de su cuerpo, y parecía estar comprimido en una línea delgada, casi invisible a simple vista. Moviéndose tan rápido que ni siquiera se podían formar imágenes residuales en la retina. Barrió el suelo manchado de sangre, mientras la daga venenosa que aplastaba huesos en su mano avanzaba, apuntando directamente a la parte posterior del corazón de Balk. Simultáneamente, Rosa dio un paso hacia el flanco. Una energía de batalla de color azul pálido envolvió su espada como una fina capa de hielo, asentándose en la vena más vulnerable del costado de su cuello. Abandonó la fantasía de un golpe fatal y eligió la forma más confiable de debilitar a la víctima, cortar los nervios y el suministro de sangre. La daga ya se acercaba a la tela.
justo cuando Sanders estaba seguro de que golpearía el corazón en el siguiente instante. Sonidos de huesos rechinando resonaron en rápida sucesión. La parte inferior del cuerpo de Balk permaneció inmóvil, mientras que la parte superior del mismo giró 180 grados hacia atrás de una manera que desafiaba por completo la estructura de la columna vertebral humana. Ese rostro, con una sonrisa forzada, apareció instantáneamente ante Sanders. Aquella enorme mano, todavía manchada con la materia cerebral roja y blanca de Moro, se extendió como si tuviera una premonición. La pieza se ajustó perfectamente al rostro de Sanders. La velocidad era tan grande que la palabra extrema no sería suficiente para describirla. Sanders solo tuvo tiempo de encontrarse con un par de ojos vacíos y mortales. Muy lento. La voz carecía de entonación, como si estuviera evaluando a un caracol que se arrastra. Al instante siguiente, Van. La energía protectora verde oscura de la batalla se hizo añicos como una cáscara de azúcar quebradiza. El cráneo se desintegró bajo la fuerza irresistible y colosal del impacto, y una niebla de sangre se extendió por el aire en un espectáculo magnífico. El cadáver decapitado de Sanders continuó avanzando, impulsado por el impulso, estrellándose violentamente contra el muro de piedra y dejando una larga y viscosa mancha de sangre. Casi al mismo tiempo, el florete de Rosa alcanzó su objetivo. La punta de la espada se hundió en el lado izquierdo del pecho de Balk. Sin embargo, no se escuchó ningún sonido de metal atravesando la carne, ni se sintió la resistencia esperada. La sensación fue tan extraña que su corazón se hundió. No se sentía como apuñalar un cuerpo humano, sino más bien como sumergirse en una masa demasiado fermentada o en un balde de pegamento espeso. Su energía de batalla fue absorbida rápidamente sin siquiera causar una ligera retirada. Balk miró la espada que tenía en el pecho como si confirmara una nimiedad insignificante. Agitó la mano despreocupadamente, como si estuviera espantando una mosca. Foto. Una fuerza inmensa rebotó a lo largo de la hoja, y el estoque de acero se rompió instantáneamente en varios pedazos. Rosa fue arrojada por ese poder aterrador como una cometa rota, cayendo violentamente sobre los restos de la mesa redonda. Las astillas de madera volaron y las piedras se agrietaron. El ayuntamiento volvió a guardar silencio. Rosa yacía en el suelo, tosiendo con violencia, con la garganta llena del nauseabundo sabor a sangre. Su vista temblaba incontrolablemente mientras se obligaba a levantar la vista. 3 cadáveres decapitados yacían en el suelo. Khan, Moro y Sanders. En menos de un minuto, las principales fuerzas de combate en esta región marítima fueron aniquiladas. Se oían pasos pesados acercándose. Balk se acercó a ella y se agachó lentamente. De cerca, el cerebro parásito rosado sobre su cabeza se retorcía violentamente, sus tentáculos sondeando el aire con leves y pegajosos sonidos de aplastamiento. Solo queda usted al final, señorita Rosa. Su tono tenía un matiz de siniestra aprobación. Entonces le daré una pequeña recompensa. Extendió la mano y le acarició suavemente el rostro. Sus palmas estaban frías y húmedas, pero poseían una succión indescriptible. Un aroma embriagador, tan dulce que lo mareaba, llenó instantáneamente sus fosas nasales. El hilo de batalla restante en el cuerpo de Rosa se disipó en un instante, e incluso el pensamiento de resistirse se volvió distante y vago. Escuchó un leve crujido proveniente de su propio cráneo. Grieta. Cerró los ojos, esperando que el intenso dolor disminuyera. Pero el dolor no llegó, en cambio, un fluido cálido y viscoso fue forzado a través de las fisuras hacia su cerebro. El placer explotó instantáneamente, su alma fue envuelta delicadamente y su conciencia se disolvió rápidamente en el torrente rosa. En el último segundo antes de que su conciencia se desvaneciera por completo, las comisuras de la boca de Rosa se curvaron incontrolablemente en una sonrisa estática que parecía peor que llorar. Lo que dejó escapar no fue un grito, sino un suspiro de satisfacción. El siguiente instante. Estallido. Su cabeza explotó en éxtasis. No había dolor, solo liberación. Una seductora niebla de sangre flotaba lentamente bajo la enfermiza luz verde, llevando esta masacre a una conclusión absurda. La sala cayó en un silencio sepulcral, con 4 cadáveres decapitados esparcidos por el suelo. Curiosamente, los charcos de sangre en el suelo dejaron de extenderse. Las cavidades del cuello cortadas parecieron haber sido selladas instantáneamente por alguna fuerza invisible, y el chorro de sangre se detuvo abruptamente después del impacto inicial. El fuerte olor a sangre en el aire fue reemplazado rápidamente por otro olor. Era dulce, una dulzura empalagosa, mezclada con la salinidad de las profundidades del mar y la fermentación de la carne en descomposición. Unos segundos después, comenzó la transformación. El primero en mostrar movimiento fue el enorme cuerpo de Khan. Dentro de sus vértebras cervicales irregulares y cercenadas, innumerables brotes rosados de carne comenzaron a retorcerse frenéticamente. Eran como semillas enterradas en la médula ósea, que finalmente florecieron exuberantemente tan pronto como el anfitrión perdió la supresión que las frenaba. Los cogollos carnosos se partieron, se estiraron y se entrelazaron rápidamente, sus superficies brillaron con un aspecto enfermizo y aceitoso. Silencio. Acompañado por un sonido húmedo y amortiguado, una masa de tejido suave y translúcido, de color rosado, surgió repentinamente de la cavidad del cuello. No tenía rasgos faciales distintivos, solo un contorno vago y translúcido que recordaba a una medusa o un pulpo. Su centro pulsaba rítmicamente, como un corazón expuesto al aire, o quizás un pulmón respirando. Luego, los cuellos cortados de los otros 3 cadáveres completaron la misma suplementación al mismo tiempo. La sangre dejó de fluir, las cabezas fueron reemplazadas por objetos extraños. Con una serie de crujidos y crujidos, los cuerpos que una vez estuvieron muertos comenzaron a contraerse lentamente. Crack, crack. Las articulaciones crujieron rígidamente, las columnas se enderezaron una vez más y los 4 cuerpos sin cabeza se levantaron, tambaleándose. Balk se agachó y recogió el sombrero tricornio del capitán que había caído al suelo, cubierto de astillas de madera y manchas de sangre. El sombrero de fieltro negro estaba manchado de polvo y salpicado de materia cerebral seca. Sacó un pañuelo del bolsillo y con paciencia fue limpiando las manchas poco a poco, con movimientos suaves y meticulosos, como si estuviera limpiando un tesoro raro. Luego, sujetando el sombrero con ambas manos, se lo volvió a poner en la cabeza.
El ala ancha colgaba hacia abajo, proyectando una sombra. Bulk se ajustó el cuello de la camisa, miró hacia arriba y observó a los 4 recién nacidos que tenía delante. En su sonrisa, las emociones hipócritas que anteriormente había utilizado para imitar deliberadamente a los humanos habían desaparecido por completo. En su lugar, estaba la pura satisfacción de un creador. Mira. Su voz resonó en el ayuntamiento vacío, con una resonancia húmeda, como si estuviera llena de agua de mar. Sin esos cerebros llenos de pensamientos perturbadores, miedos y deseos tontos, te has vuelto tan perfecto, tan alegre. Las 4 figuras sin cabeza no reaccionaron, pero las masas de tejido blando rosado temblaron ligeramente al mismo tiempo, secretando una capa de moco excitado. Era como si asintieran con la cabeza, o quizás aplaudieran. Bulk se giró y su capa carmesí barrió el suelo salpicado de sangre detrás de él. Vamos, reúnan la flota. Su paso era firme. Hágase a la mar para darle a este mundo moribundo. Hizo una pausa, con la boca ligeramente abierta. Un gran festín. Las llamas verdes de las lámparas de aceite se movían sin viento, proyectando 5 sombras alargadas sobre la pared, como si arañaran y forcejearan. Tarde en la noche. El mar parecía un charco de tinta espesa y sin vida. Incluso la luz de las estrellas estaba completamente absorbida por la densa niebla gris. Miller se encontraba en la puerta de la cabina del capitán, donde solo se balanceaba una linterna de tormenta, limpiando su cimitarra por 10ª vez. La hoja reflejó la mitad de su rostro sombrío, pero no mostró ningún rastro de color. Rosa permaneció dentro durante 8 horas seguidas. El castillo distante había desaparecido por completo en la noche, como una bestia gigante acechando en la boca de un abismo, sin siquiera un destello de luz. Solo el olor había cambiado. A medida que el viento de la noche se hacía más frío, el olor nauseabundo en el aire se intensificaba cada vez más. Era como la lengua fría y húmeda de una serpiente, deslizándose por la cavidad nasal hasta los pulmones, provocando una sensación de somnolencia y alucinación. La cubierta estaba completamente en silencio. A la tenue luz de la linterna en el mástil, Miller vio a los marineros de guardia nocturna tendidos en el suelo. Estaban contorsionados en posiciones extrañas, como un montón de carne podrida desechada. Algunos dejaban escapar risas tontas en sus sueños, mientras que otros tenían saliva brillante goteando de las comisuras de sus bocas, brillando siniestramente en la noche. Un montón de basura inútil. Miller maldijo en voz baja, pero su corazón latía violentamente contra sus costillas. La escalofriante sensación de ser observado por un depredador hizo que se le erizaran los pelos del cuerpo. Ahora mismo. Plaf. Un sonido húmedo y pegajoso resonó en la oscuridad de la noche, tan claro como un trueno. No era el sonido de botas sobre tablas de madera. Era el sonido de una masa de carne húmeda y tierna al estrellarse contra la cubierta. Miller giró la cabeza bruscamente y sus pupilas se contrajeron. En la oscuridad, cerca del borde del casco, una mano viscosa se extendió silenciosamente. Su piel verde grisácea brillaba aceitosa bajo la luz de la linterna. Membranas translúcidas crecían entre sus dedos y garras curvas y ennegrecidas se clavaban profundamente en el borde de madera de la cubierta. Inmediatamente después, numerosos pares de siniestros ojos verdes se iluminaron en la oscuridad. No rugieron en absoluto, parecían un grupo de fantasmas emergiendo de la tinta. Un segundo, un tercero, un décimo, un denso enjambre de sombras negras y viscosas se arrastraba silenciosamente por el casco. Antes de que Miller pudiera siquiera sacar su espada, el profundo más cercano ya había atacado al intendente dormido. Se movió tan rápido como un rayo negro. El monstruo montó al contramaestre, abriendo brutalmente su mandíbula inferior con suficiente fuerza para aplastar instantáneamente sus dientes. ¡Crack! El contramaestre se despertó con un dolor insoportable, pero no podía emitir ningún sonido. La cara del monstruo se abrió y un tronco tubular, brillante y rosado, cubierto de moco, estalló desde lo más profundo de su garganta, penetrando violentamente en la boca del contramaestre y descendiendo directamente por su esófago. ¡Pum! El contramaestre se retorcía violentamente en la oscuridad, sus piernas pateaban sin control y sus talones liberaban su agonía a través del sonido de la fricción frenética contra la cubierta. En la tenue luz, Miller vio claramente un huevo rosado y carnoso que era introducido a través de un tubo transparente hasta el estómago del hombre vivo. Las convulsiones cesaron abruptamente. Los ojos del capataz se pusieron en blanco y luego se tornaron de un gris apagado. Un segundo después, saltó como una marioneta, agarró un cable cercano y se unió a las filas de monstruos con un gruñido bajo e inhumano que escapó de su garganta. ¡Ataque enemigo! Rugió finalmente Miller, con su voz estridente en la noche. Sin dudarlo, levantó su rifle de chispa y apretó el gatillo en la sombra más cercana. ¡Uban! La lengua de fuego que salió disparada del cañón del arma atravesó instantáneamente la oscuridad. Ese momento de intensa luz iluminó una escena sofocante encubierta. Un denso enjambre de profundos ya había cubierto la cubierta, agachado sobre cada pirata dormido, realizando ese nauseabundo ritual de alimentación. Un pirata, despertado por el disparo, dejó escapar un grito desesperado. Pero tan pronto como intentó ponerse de pie, un profundo le pisó el pecho y sus garras le desgarraron instantáneamente la garganta. La sangre caliente brotó, tiñendo de rojo las escamas del monstruo. La masacre comenzó. A medianoche la cubierta se convirtió en una picadora de carne. Los piratas despertados no tuvieron tiempo de buscar armas, vagaron ciegamente como pollos sin cabeza en la oscuridad. Antes de ser arrastrados a las sombras para ser desmembrados o inmovilizados y obligados a convertirse en parásitos. ¡Despierta, maldita sea! ¡Mátalos! Miller empujó a un recluta que bloqueaba su camino con una patada, su sable envuelto en energía de batalla mientras desataba golpes salvajes en la oscuridad. Un enorme líder de las profundidades saltó del mástil, apuntando directamente a la cabeza de Miller con una ráfaga de viento repugnante. Los ojos de Miller eran fríos y despiadados. Sin pensarlo 2 veces, agarró al timonel que gritaba a su lado y lo empujó con fuerza por la ventana. ¡Maricón! El pecho del timonel fue inmediatamente perforado por garras, dejándolo colgando en las garras del monstruo. Primer oficial, usted, aprovechando el único segundo de respiro que le brindaba el escudo humano, Miller rugió y asestó un golpe preciso.
La mitad de la cabeza del monstruo fue cortada y sangre negra y maloliente salpicó todo el rostro de Miller. No le importó en lo más mínimo si el timonel vivía o moría, y pateó al cadáver y al monstruo juntos. «Quítate de mi camino». Cubierto de sangre, cargó como un loco hacia las posiciones de los cañones en el costado del barco. Si él no sobreviviera, nadie tendría una vida fácil. La orden de Rosa resonó en su mente. «Para enturbiar las aguas. Carguen. Carguen esas armas, por favor». Miller corrió hacia los cañones y derribó a un cargador que estaba mutando. Los dos piratas restantes estaban aterrorizados y tanteaban en la oscuridad para intentar meter bolsas de pólvora y plomo en el cañón del arma. El aire estaba lleno de gritos y crujidos, los pasos húmedos de los monstruos se acercaban cada vez más. Miller incluso podía oler el mal aliento que venía detrás de él. Con una sonrisa salvaje, empujó la antorcha contra la mecha. La mecha silbó mientras ardía y la luz iluminó su rostro contorsionado. Auge. El primer disparo de cañón resonó en la noche. El violento retroceso provocó que fragmentos de vidrio salieran volando de la cubierta. El destello blanco brillante del disparo iluminó momentáneamente el mar a decenas de metros a la redonda, así como los rostros aterrorizados y retrocedidos de aquellos monstruos. Boom. Boom. Luego, el segundo disparo, y el tercero. Las balas de cañón, dejando rastros incandescentes, atravesaron el cielo nocturno completamente oscuro y se estrellaron contra el castillo distante. Explosiones de fuego surgieron de la fortaleza, que se erguía como un faro resplandeciente en aquella noche oscura. Todos los monstruos se detuvieron. Temiendo instintivamente el fuerte ruido y la intensa luz, giraron sus cabezas hacia las explosiones. «Corten el ancla. Velas izadas». Aprovechando esta breve oportunidad, la voz de Miller resonó por toda la cubierta, resonando como un látigo en los oídos de todos. No había lugar para tonterías y nadie se atrevió a comprobarlo. Un capataz blandió un hacha de guerra y la cadena de hierro se rompió en medio de una lluvia de chispas, dejando escapar un crujido ensordecedor. El escorpión se estremeció violentamente mientras su proa luchaba por girar hacia el mar abierto en medio de las olas. Muy lento. La cubierta bajo los pies de Miller tembló, el barco parecía arrastrado por algo en sus tobillos, rugiendo a cada paso. Miró sombríamente hacia el costado del barco. Había gente por todas partes. Los piratas que no lograron subir al barco se aferraron desesperadamente a las redes de cuerda, como si fueran racimos de uvas podridas. Algunos tenían la mitad del cuerpo en el agua, sus piernas ya destrozadas en un desastre sangriento por las sombras oscuras debajo de la superficie, pero aún así, no se atrevían a soltarse. «Dame una mano. Primer oficial. Todavía puedo trabajar. No me abandone». Gritos y súplicas se mezclaban con el viento, inundando sus oídos. Miller caminó hasta el borde de la cubierta y los miró. Conocía bien esos rostros. Ayer mismo estaban bebiendo en la misma mesa, repartiendo monedas de oro y atando prisioneros de barcos mercantes a las rocas para hundirlos en el mar. Pero en ese momento, su mirada era como si estuviera observando un montón de percebes. «Tengo sobrepeso», dijo en voz baja. Nadie lo oyó, y nadie necesitaba oírlo. Su sable emergió de su vaina y una luz fría barrió el borde del bote cuando una cuerda se rompió. El grupo de personas que se encontraba allí colgado ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de caer directamente al agua agitada del mar. Los tritones que estaban abajo se agruparon instantáneamente y la espuma roja burbujeó hacia la superficie. Luego vino la segunda cuerda, la tercera. Los movimientos de Miller eran firmes, como si estuviera podando ramas sobrantes. Un ágil pirata ya había logrado alcanzar el parapeto y asomó media cabeza, con el rostro cubierto de sangre. «Miller». «Yo». La suela de una bota cayó directamente sobre su cara. «No ensucies mi terraza». Miller aplicó fuerza con el pie. El hombre cayó hacia atrás y fue arrastrado a las aguas profundas por 3 tritones en el instante en que tocó el mar. La baraja de cartas no era mucho mejor. Marineros de bajo rango, porteadores e idiotas que no habían tenido tiempo de dejar sus barriles de ron estaban todos apiñados en un caos total. Algunos incluso se aferraron desesperadamente a pequeños cofres llenos de monedas de plata, los ahorros de toda su vida. Miller examinó esos pares de ojos aterrorizados. No había emoción, solo cálculo. «Vaciadlo todo», señaló el exceso de carga. Antes de que aquellas personas pudieran reaccionar, sus confidentes ya habían desenvainado sus espadas y avanzado para despejar el lugar. Cualquiera que no supiera manejar una espada, estuviera herido o llevara objetos pesados era empujado al borde del barco. «No. Que este barco aún puede transportar más. Tengo la fuerza». Los lamentos apenas habían comenzado cuando fueron empujados hacia sus estómagos con golpes y puñetazos. Los cofres llenos de plata fueron arrojados a un lado, las monedas se esparcieron como gotas de lluvia en un charco de sangre y los dueños de los cofres fueron arrojados al mar. Barriles de agua fresca, una lona de repuesto, compañeros con las piernas rotas. El escorpión era como un borracho que vomitaba inmundicia, purgando lentamente las cargas de su estómago. El casco finalmente se volvió más ligero. Una ráfaga de viento empujó al barco dañado, provocando que se abriera paso a través de los escombros que tenía delante y, con fuerza y ensangrentada, saliera de la caótica bahía interior. Solo después de que los gritos se disiparon en la niebla, Miller finalmente exhaló el aire viciado de sus pulmones. Se giró para mirar hacia atrás y lo que vio le provocó una oleada de escalofríos en la columna. El sonido de las armas de chispas cesó abruptamente y los gritos de batalla fueron silenciados como por una mano alrededor del cuello. En la tenue luz del amanecer que se acercaba, vio el imponente buque insignia de Khan, el Bonebreaker, cubierto por un denso enjambre de esos tritones negros y viscosos. No tenían prisa por matar. Los piratas en cubierta estaban inmovilizados, por mucho que luchaban, aquellos tritones sostenían sus extremidades con una fuerza letal. Un tritón abrió a la fuerza la boca de un hombre corpulento, su cuerpo se contorsionó siniestramente mientras escupía algo blando y flácido en la garganta del hombre. El pirata se atragantó y se retorció violentamente, sus uñas dejaron manchas de sangre en las tablas de madera. Unos segundos después, dejó de moverse. Cuando se levantó de nuevo, esos ojos no contenían nada más que un vacío gris y opaco.
sin órdenes, sin comunicación. El pirata resucitado se giró y caminó hacia el cabrestante del barco, con movimientos rígidos pero precisos. Luego vino un segundo, un tercero, la baraja, antes caótica, se volvió organizada. Cientos de piratas que momentos antes luchaban por sus vidas ahora parecían un grupo de marionetas, tirando silenciosamente de las velas, girando el timón y ajustando los aparejos. Sus movimientos estaban nauseabundamente sincronizados. Chapoteo. Siguiendo una señal invisible, cientos de barcos piratas en el puerto ajustaron sus rumbos simultáneamente. Este sentimiento uniforme de opresión era más desesperante que la masacre caótica. Toda la flota parecía haber sido dominada por una sola mente maestra, transformándose en una enorme y silenciosa colonia de monstruos. Miller sintió que se le secaba la garganta. ¿Podría ser esta la verdad sobre estas aguas? Vayan, sáquenos de aquí. Se giró y le rugió al timonel, con la voz ligeramente desafinada. Fuera lo que fuese aquella cosa infernal, no quería mirarla una segunda vez. Incluso escapar a los confines de la tierra sería mejor que convertirse en uno de esos no muertos. El escorpión huyó hacia el mar abierto con todas sus fuerzas. El este comenzó a mostrar el pálido blanco del amanecer. La brisa del mar disipó parte de la niebla y Miller instintivamente miró hacia el norte. Había una sombra oscura allí. Al principio pensó que era una nube oscura o una isla en movimiento. Pero las cosas se estaban moviendo. Un sonido profundo y retumbante viajó a través del mar. No era el silbido de las velas en el viento, sino una vibración más pesada y rítmica. Tum, tum, tum. Como el latido del corazón de un gigante. Dos columnas de humo negro perforaron la niebla de la mañana, contrastando excepcionalmente fuerte con el cielo gris blanquecino. Luego pasó a través de la niebla. Un gigantesco barco de acero, sin velas. Era demasiado imponente. Ese casco de acero oscuro y pesado era como una fortaleza moviéndose en el mar frío y duro, emanando un aura industrial dominante. Dos chimeneas inclinadas hacia atrás arrojaban humo espeso hacia el cielo. El olor a carbón quemado mezclado con azufre enmascaraba instantáneamente el aroma salado del mar. No necesitaba viento favorable ni le importaban las olas. La proa afilada cortaba el mar y las olas blancas eran aplastadas por el casco de acero en ambos lados. A su alrededor había más de una docena de fragatas, que también arrojaban humo negro. No había decoraciones redundantes ni mascarones extravagantes. Estaban dispuestos en una formación de cuña absolutamente precisa y la distancia entre cada barco parecía haber sido medida con una regla. Esa abrumadora sensación de asfixia era fundamentalmente diferente a la causada por los siniestros tritones detrás de ellos. Era un muro alto y móvil, forjado con acero, vapor y cañones. Por un momento, Miller se olvidó de respirar. Esta era la bandera del territorio de la Marea Roja. El ejército de Luis había llegado. Capítulo 447. La niebla aún no se había disipado por completo. Decenas de esquifes piratas se balanceaban sobre las olas de color blanco grisáceo, pareciendo un montón de madera podrida aplastada por las olas. Pero entonces, de repente, una cuerda invisible se tensó. La proa giró y el aparejo crujió al tensarse. El movimiento no se parecía al de una flota cambiando de formación, era más bien como un banco de tiburones que, al oler sangre, de repente giraban la cabeza. Sin dudarlo, se posicionaron en la formación que cortaba las olas que tenían delante. La escena en el mar en ese momento era bastante siniestra. A un lado, había acero gris, con humo negro saliendo de las chimeneas, dibujando líneas rectas en el aire. Los barcos de vanguardia de la Marea Roja eran como una hilera de bisturíes calibrados con precisión, cortando el océano a una velocidad constante. Al otro lado había madera en descomposición, con lonas rotas colgando de mástiles inclinados y figuras acurrucadas en las cubiertas como un hormiguero perturbado. No se oía ningún rugido sobre el mar, solo un sonido apagado que provenía de la niebla. Era un sonido cacareante exprimido de miles de gargantas, intermitente, como una persona que se ahoga y exhala burbujas bajo el agua. En lo alto de la popa de cada barco se alzaban varias sombras de color verde oscuro. Estos tritones eran más altos que los tritones comunes y sus escamas oscuras tenían un brillo aceitoso. No tocaron los aparejos ni se molestaron con los cañones, permanecieron allí como pastores. Los tumores pulsantes en sus manos se comprimieron, perdiendo su forma, y con cada apretón, un temblor de alta frecuencia se extendió por el aire. Se trataba de órdenes que penetraban directamente en el cerebro. Los ojos saltones de los tritones miraban fijamente los buques de guerra de acero en la distancia. A sus ojos nublados, aquellos barcos de hierro que escupían humo negro no eran máquinas de guerra, sino los caldos de cultivo más perfectos, sacrificios ofrecidos a las profundidades del mar. Aplastarlos y poner los huevos dentro. Y en el sótano ardía el verdadero combustible. Cientos de piratas con el torso desnudo estaban firmemente sujetos a sus asientos con cinturones de cuero, mientras sus rudimentarios remos de madera volaban en sus manos a una velocidad irracional. Esa frecuencia era algo que el músculo humano ya no podía soportar. Algunos tenían los músculos de los hombros destrozados, con sangre corriendo por sus codos, otros tenían los antebrazos rotos, con fragmentos de hueso blanco perforando la carne. Pero nadie gritó y nadie se detuvo. Todos tenían la misma expresión, las comisuras de sus bocas estiradas hacia las orejas, la baba corriendo desde sus barbillas hasta las tablas, los ojos vacíos, pero llenos de alegría. La voz en sus cabezas continuó sonando. Más rápido, golpea ese muro de hierro. Exhalaron su último suspiro en exceso, empujando ese montón de madera vieja hasta su límite. La quilla del barco crujió bajo la presión, y toda la embarcación, como una bala de cañón sin control, se desplomó torcidamente hacia aquella fría extensión de acero. Los cañones de ánima lisa encubierta ya brillaban al rojo vivo. Para disparar un tiro más antes del contacto, las ondas de calor de los cañones podrían quemar las cejas incluso desde la distancia. Un porteador, molesto por el pesado balanceo del barril, se abalanzó sobre él, abrazando firmemente con ambos brazos el ardiente tubo de bronce. Chirrido. La carne se carbonizó instantáneamente y se elevó un humo blanco con olor a carne asada. No lo dudó, sino que se estremeció de emoción.
Aquellos ojos nublados miraban fijamente la piel de sus manos aferradas al cañón del cañón, y las comisuras de su boca se crispaban incontrolablemente, revelando una sonrisa de gratitud a través de las lágrimas. Incluso con las manos destrozadas, presionó su cuerpo entumecido contra el marco del arma para completar el disparo final. En ese momento, él no era una persona, era una pieza desechable. El capitán, con su aspecto de marioneta, estaba de pie en la proa, abriendo los brazos para afrontar la brisa del mar. Los cañones principales del barco de vanguardia del Red Tide ya habían girado y sus oscuras bocas se ensancharon ante su vista. Para él, ni siquiera era la muerte, el fuego que salía de los cañones de las armas era una puerta cálida y rosada. ¡Qué hermoso! Babeó, como un niño al ver un dulce, lanzándose sobre él con el rostro lleno de devoción. Por otro lado, el aire dentro de la torre de mando blindada estaba un poco cargado, con olor a aceite de motor caliente y latón. El cristal especial filtraba el sonido de las olas exteriores, dejando solo el zumbido continuo de los motores, como una gigantesca bestia de acero rugiendo bajo tus pies. Cortés se detuvo frente a la consola de control y extendió la mano para tocar el tubo de voz que estaba a su lado. La sensación fresca del tubo de cobre lo hizo sentir más seguro. Este barco era demasiado bueno para ser verdad. A veces, al despertarse en mitad de la noche, se preocupaba inconscientemente por si la bodega tenía una fuga o si el mástil se rompería por la mitad durante una tormenta. Después de todo, durante la primera mitad de su carrera marítima, había capitaneado el tipo de destartalado barco de madera que se balanceaba de un lado a otro si las olas se hacían incluso un poco más grandes. En aquella época, ante un ataque de piratas, la primera reacción era comprobar la dirección del viento y la segunda calcular el peso de la carga. Si era imposible escapar, había que estar preparado para arrojar la carga por la borda a cambio de sobrevivir. Hasta que alguien de la Marea Roja encontró a Cortés y le preguntó, ¿te atreves a navegar en un barco al que no le importa el viento? Y así, se quedó allí. Bajo sus pies había acero, la energía era vapor y en sus manos había suficiente potencia de fuego para hundir cualquier flota naval de la antigua era. Cortés levantó la vista y observó el emblema de la Marea Roja que colgaba en el mamparo. Llama Carmesí. Reflexionó sobre el nombre. Lord Louis le había dado ese barco y él necesitaba demostrar que la inversión había valido cada centavo. Señor, los objetivos están a nuestro alcance. La voz del primer oficial interrumpió sus pensamientos. Llegan a 42, y siguen acelerando. Cortés no se giró, podía ver claramente a través de la ventana de observación. Esos lunáticos venían. A través de la niebla, decenas de destartalados barcos de madera avanzaban a toda velocidad como locos. Sus velas estaban llenas de viento, sus proas presionaban contra las olas, mientras los monstruos en cubierta blandían espadas oxidadas y garrotes de hueso, con la boca abierta, aullando algo ininteligible. Ni siquiera tenían la formación adecuada. No era una acusación, claramente estaban corriendo hacia la muerte. Cortés desenvainó lentamente su imponente espada, rozando ligeramente la punta con la mesa de cartas náuticas. Que no se acerque la escoria. Su tono era como si ordenara a los marineros que limpiaran la cubierta. Fuego a discreción. Que se vayan. Auge. Luego vino el segundo disparo, el tercero, las 12 naves de vanguardia eran como un pelotón de fusilamiento a sangre fría, sus cañones laterales explotando en secuencia. El sonido era rítmico, clank, 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 y llevaba el ritmo característico de las máquinas. Los proyectiles de alto poder explosivo trazaron varios arcos de color naranja rojizo a través de la niebla antes de caer sobre esa pila de madera podrida. Ninguna de las partes planteó preguntas. Un proyectil penetró en la bodega de un barco pirata y, tras una explosión amortiguada, todo el buque se desintegró desde dentro como un globo reventado. Un mástil roto, arrastrando con el su lona en llamas, voló por los aires y, al caer, aplastó a un grupo de tritones que aún reían y que al instante se transformaron en una lluvia de carne desgarrada y astillas de madera. Cortés observó esta escena sin mostrar emoción alguna. El llamado coraje no sirvió de nada frente a los explosivos producidos en una cadena de montaje industrial. ¡Qué tragedia!, murmuró en voz baja, pero no había ni una pizca de compasión en sus ojos. Hoy en día, no se llega a nada solo gritando. En ese momento, desde un punto ciego en el humo aparecieron varias embarcaciones estrechas y inusualmente rápidas. Se deslizaron por la superficie del mar, con ráfagas de viento que estiraban aquellas velas destrozadas hasta el punto de rasgarlas. La distancia de varios cientos de metros se cubrió en un abrir y cerrar de ojos. Acción de abordaje. Esta era la única oportunidad que tenían los piratas de cambiar la situación, y era el truco que practicaban con más frecuencia. Más de una docena de aberraciones cubiertas de escamas alcanzaron la proa, con anzuelos de púas en la mano, aullando como fantasmas. Los ganchos de amarre golpearon el casco del Crimson Flam con fuerza, produciendo un sonido metálico fuerte. Pero eso fue todo, esos ganchos no pudieron agarrar la lisa armadura de acero, y la mayoría de ellos resbalaron y cayeron al mar. Los pocos que lograron agarrarse a la barandilla fueron alcanzados por las vibraciones incluso antes de que los que estaban detrás de ellos pudieran comenzar a subir. Nadie en la torre de control entró en pánico. Cortés frunció el ceño, su expresión era como si hubiera visto algunas cucarachas arrastrándose sobre su propia mesa de comedor. Muy sucio. Que envainó su espada dominante. Abran las válvulas. Quémenlas para limpiarlas. El contramaestre, sin mostrar emoción alguna, tiró de varias manijas rojas. Chirrido. De repente se abrieron unas boquillas ocultas bajo los bordes del casco. Lo que salió no fue agua, sino una sustancia espesa, gelatinosa y de color rojo oscuro. Era un combustible especial del taller de alquimia, que caía como una cortina de lluvia sobre los esquifes y los piratas que se preparaban para saltar a bordo. No hubo tiempo para que reaccionaran. Los encendedores produjeron chispas. ¡Zas! De repente apareció un muro de fuego. La madera empapada en aceite comenzó a carbonizarse instantáneamente y la estructura produjo un crujido ensordecedor. En cuanto a esos monstruos, ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de quedar reducidos a carbón negro, rodando hacia el mar todavía en sus poses depredadoras. El agua del mar hirvió durante un rato, emitiendo grandes nubes de vapor blanco, antes de envolver rápidamente los restos.
Cortés ajustó el cuello de la camisa y miró hacia adelante. Dije que no dejéis que ninguna escoria toque el barco de Lord Louis. Ordenó a través del tubo de comunicación. Mantengan la velocidad. Atropéllenlos. La flota de vanguardia de la Marea Roja no se detuvo ni realizó maniobras redundantes. Los buques de guerra de acero, dispuestos en una precisa formación de cuña, llevaban la presión de sus calderas al límite, mientras sus enormes hélices agitaban el agua del mar hasta convertirla en espuma. Avanzaron a través del humo de la pólvora, pisoteando tablones rotos y cadáveres en la superficie del mar como si fueran tractores. Frente a ese imponente muro de acero en movimiento, aquellos lamentables restos de la era antigua ni siquiera tenían derecho a servir de obstáculo. En ese mar turbio, el Escorpión era como un perro callejero con la columna rota, arrastrándose desesperado hacia el mar abierto. Miller estaba de pie en la cubierta de popa, con su monóculo temblando incontrolablemente en su mano. Incluso desde esa distancia, el sonido de los huesos convirtiéndose en polvo parecía penetrar sus oídos. En su opinión, la situación debería haber sido completamente unilateral. Casi un centenar de barcos piratas. Aunque estaban hechas de madera podrida, cubrían el mar tan densamente que parecían un muro inquebrantable. Además, esas naves estaban infestadas de esos monstruos indestructibles. No conocían el dolor, poseían una fuerza inmensa y eran las pesadillas más aterradoras que Miller había visto en toda su vida. Sin embargo, en el lado opuesto solo había 13 barcos, y ese gran barco incluso se estaba quedando atrás. Con una proporción de 100 a 12, esto debería haber sido una tragedia, como un enjambre de hormigas devorando un elefante. ¡Ah! Un grito distorsionado escapó de la garganta de Miller. Ninguna pelea física, ningún acercamiento, ni siquiera una desaceleración. Aquellos 12 buques de guerra de acero, que arrojaban humo negro, cortaban la mantequilla podrida como 12 cuchillos al rojo vivo. ¡Auge! A través del telescopio, astillas de madera explotaron como una fuente. Los barcos piratas que estaban en la línea del frente quedaron reducidos a pedazos. Aquellos monstruos de las profundidades que Miller consideraba invulnerables eran tan frágiles como juguetes de papel comparados con la energía cinética de miles de toneladas de acero. Intentaron asegurar las cubiertas con ganchos de escalada, intentaron bloquear el camino con sus cuerpos. Pero el barco de hierro ni siquiera tembló. Él simplemente los atropelló. El ariete de proa cortó la quilla, el casco de acero aplastó el blindaje del barco y en popa. Miller vio la escena que más lo aterrorizó. Esa porción de agua de mar se volvió de color rojo oscuro. Las hélices giraban a gran velocidad bajo el agua, aplastando toda la madera, cuerdas y carne de esos monstruos, convirtiéndolos en una pasta espesa. Era literalmente una picadora de carne. 100 barcos, esos son casi 100 barcos. Los dientes de Miller castañeteaban, produciendo un sonido de chasquido. Vio un barco de 2 mástiles repleto de Murlocs que intentaba flanquearlos, pero que tenía su costado destruido por una lluvia de disparos y que inmediatamente fue embestido y hundido por el buque de guerra de acero que lo seguía. Pedazos de madera y miembros cortados flotaban por todas partes en el mar, mientras aquellas 12 columnas de humo negro permanecían erguidas e indiferentes. Ni siquiera se detuvieron para la matanza. Simplemente estaban de paso, destruyendo todo a su paso y siguiendo adelante. Un escalofrío sin precedentes recorrió su cuerpo, desde el coxis hasta la parte superior de la cabeza, dejando a Miller desplomado débilmente contra un mástil roto. Hasta entonces, había pensado que esos Murlocs devoradores de hombres eran monstruos. Pero ahora entendía que, comparadas con aquellas bestias que solo sabían desgarrar la carne, estas frías máquinas de acero que todo lo convertían en polvo, eran mucho más aterradoras. Antes de que Miller pudiera terminar de soltar su gélido suspiro, sonó un cuerno desolado. Sus pupilas, que se habían dilatado por el shock, se contrajeron instantáneamente hasta alcanzar el tamaño de cabezas de alfiler. El telescopio casi se le resbaló de la mano, una bocina sonó en la niebla. El sonido era amortiguado, con una vibración húmeda, como si viniera directamente de las profundidades del océano. La vibración era tan fuerte que penetraba el rugido de las turbinas de vapor, provocando que cada placa de acero de la cubierta vibrara ligeramente. Los ojos de Cortés se entrecerraron. Aquellas decenas de naves destruidas, que acababan de ser destrozadas, eran apenas una capa superficial, carne de cañón utilizada para llenar los barriles y absorber el calor de las armas. Luego vino el plato principal. Las olas se rompieron violentamente cuando 3 sombras gigantescas surgieron de la niebla, invadiendo el campo de batalla con un olor nauseabundo y una sensación de opresión. Ya no podían considerarse barcos. Eran monstruos formados por la unión forzada de antiguas estructuras navales con carne de las profundidades del mar. El que avanzaba mucho más adelante era absurdamente grande, el tirano. Su francobordo era incluso mayor que el del Crimson Flam, y el casco original estaba cubierto por una gruesa capa de roca de color blanco grisáceo. Ahora, las grietas en la roca ya no estaban rellenas de mortero, sino de innumerables criaturas retorciéndose de cuerpo blando provenientes de las profundidades marinas. Actúan como adhesivos vivos, fijando firmemente la armadura de roca al casco del barco mediante succión. El ariete de acero en la proa estaba cubierto de runas del elemento tierra, y en su base había espirales de gruesos tentáculos que pulsaban rítmicamente. Concentren fuego sobre ese grandullón. La orden de Cortés se mantuvo tranquila, aunque incluso contenía un dejo de disgusto. Las 12 fragatas de la clase Cacador ajustaron rápidamente sus cañones para una salva lateral. Culata. Los proyectiles de alto poder explosivo impactaron en la proa, explotando en bolas de fuego de color naranja rojizo. Fragmentos de roca volaron y la capa de roca viva que protegía el suelo quedó plagada de cráteres, esparciendo moco y sangre azul por todas partes. Pero no se detuvo. Las runas en la armadura de piedra y las criaturas de cuerpo blando ejercieron fuerza simultáneamente, absorbiendo obstinadamente la energía cinética de las explosiones. Como un rinoceronte de piel gruesa de las profundidades del océano, avanzó entre los disparos, rompiendo barreras paso a paso. Luego, un segundo barco se deslizó cerca de la superficie del agua, con su casco largo y negro cubierto con una grasa que absorbe la luz. Esta era la serpiente de las sombras. Cuando las conchas estaban a punto de adherirse a ella, una nube de tinta negra explotó a su alrededor, y el casco se retorció siniestramente, permitiendo que las conchas se deslizaran por el borde y cayeran al mar.
Cuando apareció el tercer barco, el olor en el aire se volvió extremadamente desagradable. Las velas estaban cosidas con piel humana y de pescado, y los mástiles estaban adornados con cabezas de pescado secas y enormes branquias. Cientos de tótems se iluminaron en la cubierta, y debajo de cada tótem se arrodillaba un sacerdote Murloc que cambiaba de forma, con la boca abierta y profiriendo gritos silenciosos. El impacto psicológico de la celebración del Día de los Difuntos se extendió a través del océano. Los marineros del Red Tide sufrían fuertes dolores de cabeza, pero el riguroso entrenamiento diario en disciplina resultó efectivo. Nadie se arrodilló para pedir clemencia, simplemente apretaron los dientes, fijaron la mirada en la mira y continuaron recargando. La distancia es demasiado corta. Cortés miró al ariete que se acercaba, frunciendo ligeramente el ceño. Retroceda por completo, abra la ventana de tiro. La orden fue dada, pero la bestia de acero no retrocedió con su agilidad habitual. El casco se estremeció violentamente, emitiendo un rugido bajo y amortiguado. Era el lamento del eje de transmisión al borde de la sobrecarga. Señor. No podemos aumentar la velocidad del motor. La voz del ingeniero jefe resonó por el tubo de comunicación, acompañada por el rugido de las calderas de fondo. El agua está llena de cosas. Te están obstruyendo nuestras hélices. Bajo la superficie, miles de Murlocs deformados procedentes de las profundidades se lanzaron frenéticamente contra las hélices. Estaban cubiertos de una mucosidad espesa y resistente al fuego, preparándose para resistir la fuga de combustible alquímico, usando sus cuerpos, huesos y los cadáveres de sus compañeros para llenar las cuchillas giratorias de alta velocidad, capa por capa. Chilló. El molesto sonido del rechinar de los dientes era incesante. Las cuchillas de acero continuaron girando, moliendo la carne hasta convertirla en una pasta, pero esta capa de pasta era muy espesa y viscosa. Cientos de cadáveres se amontonaban entre los cojinetes y las cuchillas, formando una pastilla de freno de carne de alta densidad. El par de las turbinas de vapor se mantuvo fuerte, pero esta resistencia redujo considerablemente la maniobrabilidad del buque de guerra. La otrora ágil clase cazador se había vuelto lenta, como un gigante con piernas cubiertas de sanguijuelas. La sombra del tirano ya había eclipsado el puente de la llama carmesí. El ariete, capaz de atravesar muros, apuntaba directamente al costado de la llama carmesí, y la distancia disminuía gradualmente. Intentan arrastrarnos a una pelea de barro. Cortés miró con cierta inquietud el mar teñido de sangre y aquel barco de guerra rocoso y feo. Aunque su maniobrabilidad estaba comprometida, sus torretas aún podían girar y sus calderas aún no habían explotado. Los buques de guerra de la Marea Roja no se hundirían por semejante obstáculo, solo se sentirían humillados por tener que dejar que semejante escoria se acercara. Ya que tienes tantas ganas de acercarte, te concederé tu petición. Cortés ajustó el collar y se giró hacia la señal. Están mordiendo al perro. Dile a Martillo Pesado que baje y voltee esta mesa, por completo. Capítulo 448. Los gritos, los disparos de los cañones y el sonido de las olas en el campo de batalla quedaron ahogados por otro sonido más dominante. Rugido. Era un rugido bajo, de frecuencia tan baja que te lastimaba los dientes. La niebla se disipó y lo primero que apareció fue la proa del barco. Era esencialmente un acantilado negro en movimiento. A medida que avanzaba, un olor extremadamente fuerte cubrió instantáneamente el campo de batalla. Era el olor de la industria, declarando la soberanía sobre esta zona marítima. Una desafortunada pirata de Braganza se encontraba justo en su camino. Este barco solía ser un formidable depredador frente a los buques mercantes, pero ahora ni siquiera valía la pena llamarlo un obstáculo. Fernando no tocó la bocina, no disminuyó la velocidad y ni siquiera se molestó en girar el timón. Grieta. La quilla de madera se convirtió en polvo en el instante en que tocó la proa de acero, mientras decenas de miles de toneladas de acero continuaron moviéndose hacia adelante, impulsadas por el mismo movimiento. Tablones rotos, lonas podridas y docenas de piratas que aún no se habían dado cuenta de la situación fueron instantáneamente succionados bajo el enorme casco negro, dejando atrás un leve rastro de sangre. Frente a una superioridad numérica abrumadora, la habilidad y el coraje no eran más que una broma. Dentro de la torre de mando blindada reinaba un silencio absoluto, como una burbuja en el fondo del mar. Un vidrio grueso y a prueba de balas aislaba completamente el área de la destrucción externa. Solo la vibración de baja frecuencia de la máquina de vapor, como un latido del corazón, podía escucharse a través del piso. El aire era seco y caliente, con un leve aroma a té negro. El comandante en jefe de la flota, Alvin, estaba de pie frente a la mesa de cartas náuticas. Su uniforme naval cruzado, de color azul oscuro, estaba impecablemente planchado y abotonado hasta arriba. Sostenía una espada imponente en una mano y la golpeaba distraídamente contra su palma. Lois estaba cerca, sosteniendo una taza, como si estuviera viendo una obra que había sido ensayada durante mucho tiempo, aunque en realidad tenía bastante curiosidad por saber qué podía lograr ese barco. Orlan, por otro lado, estaba perdiendo un poco la compostura. Los dedos del ingeniero jefe temblaban, su rostro pegado al cristal mientras miraba fijamente la enorme silueta negra del barco afuera. Alvin vio las banderas de señales izadas por la flota de vanguardia y divisó claramente los 3 grandes barcos en la niebla, intentando acercarse. Se dio la vuelta y, sin levantar la voz, habló por el tubo de comunicación en un tono como si estuviera pidiendo comida en un restaurante. Todos a posiciones de combate, nivel 1. Batería principal, desbloqueen las cerraduras. Alzó su espada de mando y la apuntó a la ventana. Quiten esas 3 piedras que bloquean el paso. El tirano se movió. Dentro de ese cerebro, que ya había degenerado en tumor, solo había una orden rígida. Activa la capa de tierra y destruye todo. Las runas de color amarillo terroso brillaron frenéticamente y las rocas proliferaron como seres vivos, expandiendo instantáneamente un campo de fuerza esférico translúcido alrededor del casco. Este caparazón de tortuga ya había resistido 3 ráfagas de disparos de la Marina Real Británica y había salido ileso. Armado con esta defensa absoluta, avanzó en línea recta como un rinoceronte temerario. Esta fue la tragedia de un títere, no sabía que los tiempos habían cambiado.
Proyectiles perforantes de alto poder explosivo, retirad vuestra capa protectora. Auge. Con un agudo temblor provocado por el viento de Fernando, dos proyectiles puntiagudos especialmente fabricados atravesaron el aire. Ese campo de fuerza terrestre, considerado físicamente inmune, resultó tan frágil como el papel higiénico mojado ante la energía cinética en espiral de los proyectiles perforantes. Soplo. Con un sonido apagado, los proyectiles perforaron la capa rocosa sin resistencia, hasta que impactaron en el cargador de municiones en la parte más profunda del casco, y entonces se activaron las espoletas. El tirano fue forzado a entrar en una esfera brillante por la energía que explotó en su abdomen. Al segundo siguiente, toda la nave se vaporizó. Las rocas, el acero y esos asquerosos moluscos parásitos que allí vivían se evaporaron instantáneamente bajo el calor de 3000 grados. En la superficie del mar no quedaba más que un gigantesco cráter que arrojaba humo blanco, ni siquiera una tabla de madera decente. ¿Defensa legendaria? Considerando su rendimiento, son solo palabras. Entonces emergió la serpiente de las sombras, dibujando frenéticamente formas en forma de S en el mar mientras extendía una niebla negra, creando más de una docena de ilusiones realistas. Cortó las ilusiones tan rápido como un rayo negro, pensando que podría jugar con la pesada nave de hierro de esa manera. Tonto. Orlan no pudo contener la risa mientras observaba el barco zigzagueando. En la segunda cubierta, 12 cañones secundarios apuntaban simultáneamente. No es necesario apuntar, no es necesario predecir, simplemente llena esta zona del mar. Clan, 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 clan. Las puertas de expulsión se abrieron y los cartuchos brillantes impactaron la cubierta como una cascada, produciendo un sonido metálico extremadamente agradable. 30 disparos por segundo. Las densas capas eran como una pared que se empujaba hacia adelante, cubriendo todos los sectores de la actividad de la serpiente oscura sin dejar ningún punto ciego. Esas docenas de ilusiones se hicieron añicos al instante. Luego vino el cuerpo principal. La velocidad de la que estaba tan orgulloso era insignificante en la red protectora herméticamente sellada. El primer proyectil rompió la quilla, el segundo rasgó las velas, el tercero, el cuarto, el centésimo. El barco quedó hecho pedazos en medio segundo. Ni siquiera tuvo tiempo de acercarse a 1 kilómetro de Fernando antes de quedar reducido a un montón de trozos de madera podrida flotando en el mar. Por último, estaba el susurro de la muerte, una nave de no muertos que no tenía intención de regresar con vida. Los miles de murlocs deformes a bordo del barco gritaron simultáneamente, y una ola de shock mental surgió como un tsunami. Al mismo tiempo, las catapultas lanzaban al aire innumerables bolas de carne llenas de veneno corrosivo y pestilente, como una lluvia verde. Quería perecer junto con ellos. Incluso si muriera, esparciría plagas y maldiciones por la cubierta de Fernando. ¡Qué asco! Lois frunció el ceño, como si hubiera visto a alguien escupir en una mesa blanca. ¡Ta ta 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 ta! A ambos lados del puente, 4 cañones giratorios de varios cañones emitían un grito estridente, como el de una tela al rasgarse. Los 6 barriles giraron y se transformaron en imágenes residuales. Una tormenta metálica, de color naranja rojizo, tejió una red de fuego en el aire. Aquellos murlocs voladores que intentaron ataques suicidas se transformaron en una niebla de sangre en el aire antes de que pudieran acercarse al borde de la nave. Albóndigas, bolsas de veneno y contenedores de maldiciones fueron destrozados en el aire por las ojivas de alta densidad. A continuación se abrieron las aberturas de los lanzallamas situadas debajo de los parapetos. El fueloil alquímico a alta presión brotó a borbotones. ¡Zas! Un escudo de fuego de 100 metros de altura se levantó instantáneamente alrededor de Fernando. El veneno que se escapó de la red cayó al fuego, produciendo un sonido crepitante y ardiendo instantáneamente. Las llamas incluso retrocedieron con el viento, como un látigo gigante de fuego, azotando con fuerza el rostro del susurro de la muerte. Las velas hechas de piel humana muerta se incendiaron instantáneamente. El barco, lleno de maldiciones y resentimientos, se transformó en una gigantesca antorcha marítima bajo el calor abrasador de las llamas alquímicas industriales. Los gritos de los murlocs, que antes habían sido ataques mentales, se transformaron en gritos de pura agonía, hasta hundirse finalmente en un silencio sepulcral. 3 minutos, solo 3 minutos. 3 leyendas de tiempos antiguos, fortalecidas por las fuerzas de las profundidades marinas, han quedado reducidas a cenizas y carbón. Fernando navegaba lentamente por aquella zona del mar, que aún estaba humeante. El casco negro estaba inmaculado, sin siquiera un rastro de suciedad. De repente, el mar quedó en silencio. El ritmo de las olas rompiendo contra el casco había desaparecido. El agua negra del mar parecía asfalto hirviendo, burbujeando y disolviéndose. Luego vino un hedor como el de un cadáver en descomposición que había estado enterrado en una fosa oceánica profunda durante cientos de años y estaba siendo desenterrado. El agua negra brotó, primero una masa de tejido blando enredado, luego un caparazón roto que había sido introducido en los tentáculos gigantes de un pulpo. La madera y el óxido ya se habían fusionado con la carne. Era imposible distinguir qué era un barco y qué era un monstruo. Donde deberían haber estado los mástiles, ahora se agitaban docenas de gruesos tentáculos, y cada contracción de las ventosas traía a la superficie una salpicadura de agua negra y turbia. En el casco se abrieron densos grupos de globos oculares. Grandes como escudos, pequeños como monedas, producían un crujido húmedo mientras rodaban, mirando fijamente al gigante de acero que tenía delante. Entonces abrió la boca. En otras palabras, la posición original del arco se dividió directamente en un agujero negro lleno de presas. Ese rugido de baja frecuencia golpeó las placas de la armadura, vibrando con tanta fuerza que causó dolor en los tímpanos. Dentro de la torre de mando blindada, Lois se detuvo ante el cristal antibalas, mirando ese montón de carne que mostraba su poder, y frunció el ceño, un poco repugnante. Alvin no perdió tiempo en decirlo. Y grupo de motor, sobrecarga supercrítica, batería principal cargando. Las luces rojas de advertencia destellaron frenéticamente en el puente. El suelo bajo sus pies empezó a vibrar violentamente. Era el rugido de 4 máquinas de vapor verticales llevadas hasta sus límites. La aguja del manómetro se disparó a la zona roja y el vapor a alta presión en las tuberías emitió un siseo agudo, como si innumerables bestias salvajes estuvieran atrapadas en una jaula de acero, causando estragos.
El cañón principal de Fernando levantó la cabeza. Arcos eléctricos de color blanco azulado corrían frenéticamente a través de las ranuras del cañón del arma, e incluso el aire circundante estaba distorsionado por la alta temperatura. Fuego. Una gigantesca bomba mágica fue escupida desde su hocico, como una cuchilla de luz de espesor cero, penetrando directamente en esa boca gigante y rugiente. El agua de mar se evaporó instantáneamente a lo largo del recorrido, dispersándose antes de que el vapor de agua pudiera siquiera ascender. El monstruo de fusión, que hasta entonces había sido tan arrogante, ni siquiera dejó escapar un grito. En el momento del contacto, tentáculos, globos oculares, tablas del barco y carne, todas las estructuras colapsaron en un milisegundo. Fueron borrados directamente del plano físico por la alta temperatura. Fue como si alguien hubiera cogido una goma de borrar y la hubiera frotado con fuerza contra un lienzo. La luz se desvaneció. En la superficie del mar solo quedó un gigantesco agujero, de 100 metros de diámetro. El agua circundante se congeló durante unos segundos antes de volver a inundar la zona con un rugido, lanzando columnas de agua de decenas de metros de altura. ¿Y qué hay del príncipe de Recife Negro? Ni siquiera quedan cenizas. Un silencio sepulcral se cernía sobre la cubierta del lejano escorpión. Los binoculares que Miller sostenía le golpearon el pie, causándole un dolor agudo, pero no reaccionó. Se deslizó por el borde del bote como un trozo de barro, con la boca abierta y los pulmones bombeando desesperadamente pero sin poder absorber oxígeno. Miró a aquel buque de guerra negro, que aún permanecía en silencio en su lugar original. El casco estaba completamente negro, las líneas frías, ni siquiera se había desprendido un trozo de pintura. ¿Qué fue eso hace un momento? ¿Fue magia? ¿O un castigo divino? Siempre había pensado que el final de un pirata era la horca o ser tragado por un monstruo más fuerte. Pero nunca imaginó que lo que acabaría con ellos sería algo así. Esto no es una guerra. La voz de Miller sonaba como dos trozos de papel de lija frotándose uno contra el otro, llena de desesperación. Aquellos legendarios reyes piratas, aquellos monstruos de las profundidades que hacían temblar de miedo las tierras del norte, ni siquiera representaban una verdadera tragedia comparados con este torrente de acero. Eran solo manchas. Y ser aniquilados era el único final que les quedaba. Capítulo 449. La luz del sol quedó completamente bloqueada por el acero. El agua sangrienta y los escombros que se habían filtrado tras la explosión momentos antes se condensaron instantáneamente en una oscuridad fría y sombría. Golpear. La tabla de embarque golpeó el suelo con un sonido pesado y apagado. Un escuadrón de caballeros de la marea roja completamente armados se dispersó rápidamente. Lois caminaba con paso firme y firme. No parecía que estuviera aterrizando en territorio enemigo, sino que inspeccionaba su propio patio trasero. El aire en esta isla era simplemente insoportable. Los aromas de sangre, carne quemada y un dulzor excesivamente maduro y empalagoso se mezclaban, como si un montón de frutas y cadáveres se hubiera dejado fermentar en un recipiente sellado durante un mes. Una niebla rosada se filtraba lentamente entre los muros y torres en ruinas. Era una forma visible de contaminación mental. Si un soldado común estuviera aquí, su cerebro quedaría reducido a pasta en menos de 3 respiraciones. La respiración de los jinetes se hizo notablemente más pesada. Un sudor frío corría desde los bordes de sus cascos hasta sus sienes, y de vez en cuando la visión doble se reflejaba en sus retinas, pero nadie se detenía. Luis, sin embargo, no mostró ninguna reacción. El corazón primordial dentro de su cuerpo latía a un ritmo lento, y una corriente de luz estelar platino recorría sus vasos sanguíneos, llegando a cada parte de su cuerpo. Las ilusiones que intentaron infiltrarse en su mente se desvanecieron con un chasquido en el instante en que tocaron esa capa de luz, como copos de nieve cayendo sobre un horno. No necesitaba un mapa, esa malicia nauseabunda le guiaba el camino como un faro. Bajó por los pasillos, subió los escalones de piedra, hasta que empujó aquella puerta de roble increíblemente pesada. Las bisagras de la puerta emitían un chirrido agudo, signo de deterioro prolongado. La escena en el salón provocó que los músculos de los caballeros presentes se contrajeran instantáneamente. Justo en el centro había un trono. No estaba hecho de madera ni de piedra, sino enteramente de cráneos humanos. Eran lisos y pulidos, pero estaban montados torcidamente. Cientos de cuencas vacías miraban fijamente a la puerta, una visión aterradora. Junto al trono había 2 personas. Uno de ellos era Valke. No llevaba sombrero y su cráneo había sido cuidadosamente cortado por la mitad. El tejido cerebral rosado estaba expuesto directamente al aire, latiendo rítmicamente. Varios tentáculos delgados estaban incrustados profundamente en los surcos de su cerebro, produciendo un chasquido con cada contracción. La otra era Meriel, envuelta en una capa negra, sin sombra bajo sus pies. O mejor dicho, su sombra había cobrado vida. Varios tentáculos húmedos y resbaladizos se deslizaron por el suelo, dejando tras de sí rastros de baba brillante. Valke se dio la vuelta. En ese instante, la presión del aire en la habitación pareció haber sido absorbida, como si hubiera sido expulsada. No fue exactamente intención asesina ni presión, fue puro disgusto. Fue una reacción de rechazo intrínseca a los genes, como un organismo inferior que detecta a su depredador natural o algo repugnante que no debería existir. Las pupilas de varios caballeros extraordinarios se contrajeron hasta el tamaño de cabezas de alfiler. Sus corazones latían con fuerza y un sudor frío les inundaba el interior. Ya no era una cuestión de si podrían ganar. Eso era un instinto biológico, sus cuerpos gritaban que se dieran la vuelta y corrieran. Justo cuando esa presión gélida estaba a punto de sofocar a todos. ¡Ja! Un rugido atronador estalló. Whale dio un paso adelante, en un movimiento que parecía destinado a aplastar el suelo. El poder del linaje dentro de él se había despertado por completo. Un resplandor rojo pálido emanó directamente de su cuerpo, expandiéndose instantáneamente en una esfera translúcida con un radio de 8 metros, protegiendo a Lois y a los caballeros detrás de él. Esta luz roja parecía tenue, como una película de agua, pero su resistencia era inmensa, capaz de bloquear un ataque de un caballero de élite. Esa aura enloquecedora se estrelló contra el escudo como las olas contra un arrecife y fue repelida con fuerza.
Los susurros ensordecedores desaparecieron. Incluso el polvo suspendido en el aire se detuvo. Silencio absoluto. Whale estaba de pie justo enfrente, con los brazos ligeramente extendidos. Las venas de su cuello se hinchaban como gusanos y el sudor le goteaba de la barbilla. Miró fijamente a los dos monstruos, con la voz ronca, cada palabra forzada a través de los dientes apretados. Protejan al señor. De estos dos, no son normales. Formen una formación. A pesar de que ya era un caballero de la cumbre casi completo, aún podía sentir el terror de las dos personas cerca del trono. Los caballeros todavía estaban ajustando su formación. El escudo rojo era como la piel tensa de un tambor, manteniendo a raya la viscosa malicia de la sala. La presión del aire era tan baja que dificultaba la respiración. Justo cuando Whale se preparaba para luchar por su vida, una mano que llevaba un guante de cuero negro descansó sobre su hombro. No te pongas nervioso, Whale, dijo Lois. Su voz era suave y sin inflexión. Todo el cuerpo de Whale se puso rígido. Giró bruscamente la cabeza hacia atrás y vio a Lois dar un paso hacia adelante, como si la habitación le pareciera demasiado sofocante y quisiera abrir una ventana para dejar entrar un poco de aire fresco. Bajo las miradas horrorizadas de todos los caballeros, Lois salió voluntariamente de la luz roja que consideraban su salvavidas. Caminó solo hacia el trono. En ese instante, Valke se movió. No hubo movimiento inicial, ni proceso de carga. En un instante estaba parado junto a esa pila de huesos, y al siguiente instante, un sonido claro de tela rasgándose resonó en el aire. Esa velocidad no era natural. Era una velocidad sobrehumana, resultado de la sobrecarga forzada de las fibras musculares y la presión extrema soportada por los huesos. Cuando reapareció, una garra afilada ya presionaba la nuez de Adán de Lois. La distancia era menos de la mitad del ancho de la palma de la mano. Las pupilas de Whale se contrajeron hasta convertirse en pequeños puntos, pero el grito de «cuidado», que resonó en su garganta no pudo escapar a tiempo. Pero a los ojos de Lois, eso era demasiado lento. No es que el tiempo se haya ralentizado. Su talento ancestral, llamado trayectoria, ya había deconstruido ese instante en innumerables diagramas estáticos. Desde el momento en que cruzó la puerta, la frecuencia de las contracciones musculares en la pierna izquierda de Valke, el ángulo de inclinación hacia adelante de su columna, el retraso en la señal del parásito cerebral. Todos los datos se procesaron en la mente de Lois. Esto no fue una emboscada, fue cooperación. Lois ni siquiera levantó la vista mientras susurraba, demasiado ruidoso. Su tono era tan monótono como si estuviera reprendiendo a un perro que ladra. Justo antes de que la garra tocara su piel, el movimiento de Valke se detuvo extremadamente brevemente. Se produjo una desconexión de señal entre el cerebro parásito y los nervios físicos a una velocidad extrema. Un error fisiológico de 0,1 segundos que solo Lois había previsto. Ese fue el fallo. Lois levantó la mano izquierda. Una energía de batalla de color rojo oscuro explotó bajo su puño, y sus músculos se llenaron de sangre y se expandieron al instante. Al mismo tiempo, una fina, oscura y codiciosa niebla púrpura emergió de entre sus dedos, como una serpiente abriendo su boca. Foto. Con un sonido seco, la garra capaz de cortar placas de acero se detuvo en el aire. En un momento dado, la mano de Lois se apretó con precisión alrededor de la garganta de Valke. La posición, el ángulo y la fuerza eran perfectos. Fue como si Valke hubiera apretado su propio cuello contra la mano de Lois. La enorme energía cinética del impacto se detuvo al instante. Agáchate, dijo Lois, presionando su muñeca hacia abajo. Auge. El suelo de granito se hizo añicos como una galleta, esparciendo piedras por todas partes. Valke ni siquiera tuvo tiempo de gemir antes de ser arrojado al suelo con una mano. Su cuerpo quedó incrustado en el cráter agrietado y su columna emitió una serie de crujidos, como granos de café tostándose. Esa garra flotaba en el aire, a solo centímetros de la cara de Lois. Pero ya no podía moverse. Lois miró fijamente al monstruo a sus pies, sus dedos cerrándose lentamente, su mirada fría. En ese momento, Valke finalmente experimentó el verdadero terror. La energía del deseo fantasma, de la que estaba tan orgulloso, otorgada por el soberano del mar profundo, debería haber sido capaz de corroer todo el acero y la fuerza de voluntad. Pero ahora, tan pronto como esa energía surgió, fue completamente tragada por la niebla púrpura que emanaba de los dedos de Lois. Valke se sentía como un absceso perforado. El poder, la vida e incluso la conciencia del cerebro parásito que llevaba dentro se drenaban frenéticamente a través de la mano que le sostenía el cuello. No. ¿Qué es eso? El cartílago de su garganta se quebró mientras intentaba luchar desesperadamente, pero su cuerpo, de hecho, se quedó flácido mientras su energía se agotaba. Lois mantuvo la presión hacia abajo con una mano. Su mirada era indiferente, la luz dorada y profunda en sus pupilas como quien lee valores en un panel de instrumentos. Muy ruidoso, dijo suavemente, apretando de repente los dedos. Grieta. Era un sonido nauseabundo, húmedo y crepitante. No hubo trucos de magia brillantes ni técnicas revolucionarias involucradas. Lois simplemente ejerció una presión física insoportable. Las vértebras cervicales de Valke se rompieron como una galleta seca. Luego vino ese parásito cerebral rosado en el exterior de su cráneo. Bajo la inmensa presión, ni siquiera tuvo tiempo de emitir una última señal de shock mental antes de ser aplastado como un tomate demasiado maduro. Silencio. Un líquido rosado brotó, solo para ser bloqueado inmediatamente por la capa de niebla púrpura en el exterior del guante de Lois. El cuerpo de Valke se contrajo violentamente una vez y luego se convirtió en una masa de carne blanda, como si le hubieran quitado los huesos. Lois lo soltó y le apretó la mano con disgusto. El cadáver decapitado de Valke yacía allí como un montón de basura. Meriel, de pie entre las sombras, no retrocedió. Ni siquiera miró el cadáver. Chilló. Un ruido agudo escapó de su garganta. El sonido no parecía humano, era como dos trozos de goma mojada frotándose frenéticamente, provocando una sensación de hormigueo en el cuero cabelludo. La túnica negra, que hasta entonces le quedaba holgada, se rasgó al instante y fragmentos de tela volaron por todas partes.
Ya no había mujeres bajo el manto. Era una masa enredada de carne rosada y tentáculos, como un corazón gigante que palpitaba y se retorcía incesantemente. Donde debería haber estado la cabeza, solo había una boca con un lápiz labial rojo brillante, colgando de ese montón de carne podrida, con un aspecto ridículo y repulsivo. Auge. La niebla rosa explotó. El aire se volvió instantáneamente viscoso, como si hubieran vertido en él un balde de miel caducada. Un olor floral excesivamente maduro, mezclado con el hedor de un cadáver, impregnaba sus fosas nasales. Whale dejó escapar un gemido ahogado. Incluso a varios metros de distancia, su mirada empezó a vagar. Las ondas se extendieron por la superficie del escudo rojo. Esta cosa no dañó el cuerpo, dañó la mente. Te envolvió como agua tibia, susurrándote al oído, instándote a dejar caer tu espada, a caminar y a fundirte con ese nido de carne cálida y húmeda. Luis permaneció en el centro de la niebla, sin siquiera fruncir el ceño. El corazón primigenio dentro de él giraba sin cesar, como una fría estrella de platino. Sacudió la mano, limpiando con naturalidad los restos de materia cerebral que quedaban en sus dedos, como si acabara de lavarse las manos. Deja esos trucos a un lado. Su voz no era fuerte, pero interrumpió esos sonidos seductores. No me interesan los moluscos en celo. Zumbido. La luz de las estrellas platino se extendió hacia afuera, centrada en él. La niebla rosada, intentando penetrar sus poros, crepitó en el instante en que tocó la luz de las estrellas, desapareciendo instantáneamente como copos de nieve en una placa de hierro al rojo vivo. Luis ya no pudo contenerse. Corrientes de aire carmesí emanaban de su cuerpo, como un manto rugiente de sangre fresca. Simultáneamente, una luz violeta oscura recorrió rápidamente las puntas de sus dedos, transformándose en pequeñas bocas invisibles que chasqueaban y crujían. Levantó los párpados y, en lo más profundo de sus pupilas, aquellas pálidas rendijas verticales de color dorado se abrieron por completo. El nido de carne de Meriel tembló violentamente. Docenas de tentáculos rosados con ventosas con púas se extendían como un bosque de lanzas, desgarrando el aire hacia Lois. Lois se movió. Un poder carmesí estalló al instante, y fue arrastrado hacia una imagen residual en el aire, moviéndose tan rápido que ni siquiera sus tentáculos pudieron reaccionar. Si te pierdes. Con ese grito profundo, la presión de un dragón antiguo en la cima de la cadena alimentaria se derrumbó como un martillo pesado. Los tentáculos que estaban a punto de matar retrocedieron visiblemente en el aire, el instinto de la presa al detectar a su enemigo natural. Un tentáculo grueso cayó con fuerza frente a él. Lois extendió su mano derecha, sus 5 dedos envueltos en una niebla púrpura se clavaron directamente en esa resbaladiza masa de carne. Meriel dejó escapar un grito de terror. Ella lo sintió, el poder púrpura estaba surgiendo por sus tentáculos como un loco, devorando vorazmente su cuerpo principal. La energía rosa fue drenada a la fuerza, fluyendo hacia el cuerpo de Lois como agua en un remolino, luego aplastada y purificada por el corazón primordial, transformándose en combustible puro. Lois arrastró ese tentáculo que se marchitaba rápidamente y avanzó paso a paso. Luces tricolores se entrelazaron alrededor de su cuerpo, haciéndolo parecer una estatua divina inquebrantable. Ni siquiera eres un ser vivo, resonó su voz por el pasillo. Solo eres un montón de carne podrida amontonada. Se levantó un puño carmesí. Auge. En el segundo siguiente, una onda de choque penetró directamente en todo el nido de carne rosa. El grito de Meriel se detuvo abruptamente. Aquel enorme cuerpo explotó como un globo pinchado. Antes de que la sustancia rosada que llenaba el aire pudiera siquiera tocar el suelo, fue tragada enteramente por la niebla púrpura. El olor nauseabundo se disipó. La sala volvió a su frío vacío. Lois permaneció en medio del caos, la luz que emanaba de su cuerpo se desvanecía lentamente hasta que solo una franja de luz estelar platino se retrajo hacia él. Se ajustó los puños de la camisa, pareciendo una vez más un joven noble bien vestido, con su abrigo impecable y sin una sola arruga. Los brazos de Whale todavía temblaban ligeramente por el uso de su talento heredado. ¿Qué pasó en esos pocos segundos? No había visto con claridad, de hecho, no había visto en absoluto. A los ojos de estos veteranos caballeros de guerra, las imágenes faltaban. Fue como si alguien hubiera cortado bruscamente una sección de un rollo de película. Solo unas pocas sombras impresionantes permanecieron en sus retinas, una imagen residual carmesí que atravesaba el espacio, una masa de niebla púrpura turbulenta y ese destello fugaz de oro. Incluso el sonido se retrasó. Fue solo cuando Lois comenzó a ajustar los puños de su camisa que el ruido sordo del aire al cortarse y los gritos del monstruo se superpusieron, tardíamente, llegaron a sus oídos. El talento de Whale se desvaneció lentamente y su garganta se secó. Como caballero de la cumbre de nivel medio, sabía muy bien lo poderosos que eran esos dos monstruos. Que Valke podía inmovilizarlos solo con su aura, y Meriel era un monstruo aún más grande. ¿Pero ahora qué? Uno quedó aplastado en el suelo como una colilla de cigarrillo y el otro simplemente se evaporó, sin dejar siquiera cenizas. Muerte instantánea total y absoluta. Así que Lord Lois era en realidad. Whale observó la espalda de la figura que se limpiaba lentamente los guantes. Su mirada pasó de inexpresiva a fanática, y su boca se abrió incontrolablemente en una amplia sonrisa. Hacía tanto tiempo que no peleaba que incluso sus guardias habían desarrollado la ilusión de que solo era un comandante que necesitaba protección. Pero hoy, aquella espada que llevaba años envainada, solo estaba desenvainada un poco. Y el mundo había cambiado. Whale respiró profundamente, sacó su espada larga del suelo y la sostuvo boca abajo, con la punta apuntando hacia abajo. Turno. Se arrodilló pesadamente sobre una rodilla, que se partió en dos al chocar con la losa de piedra. Entonces, un sonido sincronizado de gente arrodillada resonó por todo el pasillo. A nadie le importó el persistente olor a sangre ni los escombros en el suelo. Todos los caballeros levantaron la vista, fijando su mirada en aquella figura, con un brillo terriblemente intenso en sus ojos. Fue la alegría que solo un creyente muestra al presenciar un verdadero milagro. Capítulo 450.
En lo más profundo de las islas fragmentadas, las olas parecían perder su sonido. La entrada a la cueva marina conocida como el Ojo de la Serenidad se elevaba silenciosamente entre las paredes del arrecife. La abertura era larga y vertical, su silueta se asemejaba a una pupila entreabierta. No había viento dentro de la cueva. El agua negra del mar se extendía contra las paredes rocosas, lisa como un espejo sin reflejo. El aire estaba extrañamente quieto, mortalmente silencioso. Tan pronto como Lois dejó de caminar, un sonido apresurado y amortiguado vino detrás de él. Por favor, espere, señor. Whale ya había bloqueado su camino. El caballero se arrodilló sobre una rodilla sobre la resbaladiza superficie de la roca, mirando directamente a Lois. Era una mirada llena de miedo, responsabilidad y vergüenza. El ambiente aquí no es el adecuado. Su voz era baja y ronca, como si luchara contra sus propios instintos. Whale apretó los dientes, y las palabras casi se le escaparon de la garganta. Por favor, permítanos acompañarlo. Aunque solo sea caminando delante, aunque sea, como escudos humanos. Los caballeros extraordinarios que lo seguían también se arrodillaron. No dijeron nada, pero al mismo tiempo apretaron sus espadas con más fuerza. Para ellos, dejar que su señor caminara solo hacia un abismo desconocido fue un incumplimiento de su deber. Lois se ajustó lentamente los guantes negros, alisando con delicadeza las pequeñas arrugas del cuero con las yemas de los dedos. Sonrió y dijo, conozco perfectamente tu deseo de estar a la vanguardia, y sé que no tienes miedo. La respiración de Whale se entrecortó ligeramente. Pero las cosas internas no son enemigos a los que se pueda resistir solo con fuerza de voluntad y valentía, continuó Lois. Invadirán silenciosamente tus pensamientos y tomarán decisiones por ti. Si te van a usar para esto, te mataré yo mismo. Mientras decía esto, su mirada no vaciló. Ese no es un precio que esté dispuesto a pagar. El aire todavía estaba pesado, pero ya no cortante. La mirada de Lois se volvió hacia Whale, llena de una confianza incuestionable. Entonces quédate aquí. Es una orden, y también mi confianza en ti. Cualquier ser vivo que salga de ahí. Hizo una pausa y bajó la voz una octava. Acaba con ello. Lois pasó junto a Whale sin mostrar ninguna vacilación. Solo cuando su figura desapareció por completo en la oscuridad de la entrada de la cueva, Whale golpeó repentinamente el arrecife cercano. El ruido sordo resonó desde fuera de la cueva. La sangre corría entre sus dedos, goteando sobre la fría superficie de la roca. El mundo dentro de la cueva parecía completamente aislado del exterior. En el instante en que Lois entró en la cueva, la luz detrás de él pareció disiparse por una mano invisible. A medida que se adentraba más en el bosque, los colores de las paredes de roca comenzaron a cambiar. En la superficie de la piedra, originalmente negra como la brea, aparecieron puntos extremadamente tenues de luz rosada, como fuegos fatuos incrustados en la roca o como un tejido biológico que respirara lentamente. Había un silencio aterrador allí. Lois podía escuchar claramente los latidos de su propio corazón. Ese sonido se amplificó infinitamente, pareciendo excepcionalmente abrupto en ese silencio sepulcral, como si toda la cueva se contrajera ligeramente al ritmo de él. Al instante siguiente, un olor lo golpeó. Era excesivamente dulce, espeso y pegajoso, desprendiendo una calidez que te hacía bajar la guardia. Con solo una respiración, el cuerpo instintivamente ansiaría más, querría dejar de caminar, querría dejar de pensar en algo. Pero el paso de Lois no vaciló en lo más mínimo, y su mirada permaneció clara. Dentro de su cuerpo, el corazón primordial vibraba lentamente, separando uno a uno los componentes que intentaban infiltrarse en su conciencia a través del olfato, la emoción y el instinto. La dulzura todavía estaba allí, pero ya no podía influir en su voluntad. En medio de esa ternura decadente, Lois era como una pieza de hierro fría e indestructible, caminando solo hacia la cueva. Después de descender unos 300 metros dentro de la cueva, el suelo se abrió de repente. Las paredes de roca negra retrocedían a ambos lados y una playa subterránea, formada por la erosión del agua del mar durante un largo periodo, se extendía a lo largo del camino. El terreno era irregular, con delgados fragmentos de hueso mezclados con la arena húmeda y rocosa, y ecos profundos y huecos reverberaban en el aire. Una docena de estalactitas gigantescas colgaban del techo como pilares de una fortaleza invertida, transformando el espacio en una jaula natural. Casi simultáneamente, emergieron de los huecos entre aquellos pilares de piedra y la oscuridad. 12 figuras gigantescas pisaron la playa, sus pasos producían un sonido amortiguado al aplastar la arena rocosa. Guerreros tiranos de las profundidades, cada uno estaba revestido con una gruesa armadura de hueso rosa, con placas de hueso superpuestas como caparazones tomados directamente de gigantes abisales. Hachas gigantes, del tamaño de puertas, eran arrastradas por el suelo, sus hojas estaban incrustadas con estructuras alquímicas dentadas que producían un sonido penetrante al raspar la roca. Sus músculos estaban contraídos e hinchados, su pecho subía y bajaba como un fuelle con cada respiración. Esta sensación de presión era casi idéntica a la que tenía el descontrolado Valque de antes. Detrás de ellos, 4 figuras se pusieron lentamente de pie. Los sumos sacerdotes de las profundidades flotaban en el aire, sus cuerpos marchitos envueltos en túnicas, sus bastones de hueso firmemente plantados en el suelo. Líneas tenues pero continuas de luz rosada y púrpura iluminaban las estacas de hueso, conectándose entre sí y tejiendo silenciosamente un campo de maldición que cubría toda la playa. A primera vista, podrían considerarse un desastre natural. Pero ahora, solo se enfrentaban a una persona. Decenas de pares de ojos nublados y codiciosos se fijaron en Lois simultáneamente, llevando un aura de crueldad. Esperaban que ese humano mostrara miedo o intentara retroceder. Luis no se detuvo. Suspiró suavemente y, al mismo tiempo, se llevó la mano a la cintura para desenvainar aquella noble y decorativa espada de plata. La hoja era delgada y elegante, con incrustaciones de zafiros, y el borde era tan fino que era casi transparente. Este tipo de espada debería haber aparecido en un baile para acentuar el estatus de alguien, no para ser utilizada en masacres. Una niebla color sangre fue lo primero que lo envolvió. No fue una sujeción suave, sino más bien una corriente de alto voltaje que sujetó firmemente la hoja, estabilizando por la fuerza este hierro ordinario para que no se rompiera en el instante en que se aplicara la energía.
Inmediatamente después, una siniestra luz púrpura emanó de la punta de la espada, alargándose silenciosamente y transformándose en una hoja de luz invisible de 2 metros de largo. Se cortó el aire. La espada plateada decorativa dejó escapar un leve y penetrante gemido. Su hoja vibró levemente como si pudiera derretirse bajo la intensa presión en cualquier momento. Los monstruos se movieron. Los 12 guerreros tiranos avanzaron simultáneamente. Su velocidad era tan grande que dejaban imágenes residuales en la retina. Hachas gigantes se balanceaban, sus hojas atravesaban el aire y creaban una poderosa ráfaga de viento. Los sacerdotes, en el aire, levantaron simultáneamente sus bastones y un grito ensordecedor resonó como un tsunami invisible. Fue un asedio que eliminó todas las posibilidades y no dejó lugar para escapar. En ese momento, Lois levantó la vista. En lo profundo de sus pupilas, aquella delgada franja vertical de oro puro se iluminó por completo. Arrodíllate. La presión no estaba dirigida a ningún individuo en particular, sino que era como una cortina invisible que cubría directamente todo el espacio. En el instante siguiente, el tiempo pareció detenerse por la fuerza. La decena de figuras, que avanzaban a gran velocidad, se congelaron por un instante en el aire. Las hojas del hacha se atascaron, los hechizos fallaron e incluso el flujo de aire se interrumpió brevemente. En ese único cuadro en blanco, la figura de Lois desapareció. Un rayo de luz roja y violeta atravesó silenciosamente al grupo de monstruos. 2 segundos después. La figura de Lois apareció a unos 12 metros de distancia, de espaldas al centro de la playa. La espada plateada decorativa que sostenía emitió un sonido débil y nítido. Foto. La hoja se rompió en innumerables partículas diminutas de metal, que se dispersaron entre sus dedos. Finalmente cumplió su misión. Detrás de él, los 16 monstruos de las profundidades, cada uno capaz de dominar una región, aún mantenían sus posiciones de ataque. En el instante siguiente, delgadas y rectas líneas de sangre aparecieron simultáneamente en sus cuerpos. Pala. Las cabezas, brazos y torsos de los guerreros tiranos se desprendieron con facilidad, los cortes eran tan suaves como espejos. Los sacerdotes en pleno vuelo ni siquiera dejaron cadáveres atrás, explotaron directamente en nubes de escombros purpúreos y brumosos, y fueron rápidamente consumidos por completo. La sangre ni siquiera tuvo tiempo de brotar antes de disiparse en el aire. Luis soltó lo que quedaba de la empuñadura de la espada, dejándola caer al suelo. Cruzó el campo de miembros amputados y continuó adentrándose en la cueva. Atravesando ese suelo aún humeante de cadáveres aplastados, Luis continuó. El suelo bajo sus pies ya no era piedra dura, sino un pálido altar construido enteramente con huesos apilados. Cráneos humanos, columnas vertebrales de tritones y cajas torácicas de gigantes cuyas especies ya no podían identificarse fueron fusionados y comprimidos forzosamente por alguna fuerza, encajando entre sí para formar una estructura extraña y estable. Fue como si toda emoción y vida hubieran sido drenadas hace mucho tiempo, dejando solo las cáscaras peladas. Y en el centro del altar, esa cosa creció. Un coral enorme, translúcido, rosa y cristalino. No era estático, una marea lenta parecía fluir dentro del coral, la luz aumentaba y disminuía con ella, abriéndose y cerrándose como lóbulos pulmonares. Con cada respiración, una niebla rosada se expulsaba a los alrededores. La niebla no era cegadora, al contrario, era suave y cálida, exudando una dulce fragancia que instintivamente proporcionaba relajación. Lois se detuvo y su mirada se posó en el coral. Al instante siguiente, aparecieron ondas en la superficie del coral. Aparecieron innumerables rostros, bellezas incomparables extendían sus brazos, su piel revoloteaba en la luz. No había guerra, ni responsabilidad, ni frialdad ni soledad, solo una paz y una satisfacción infinitamente vastas. La fragancia se intensificó de repente. Ya no permanecía en el aire, sino que seguía los huecos de la respiración, la piel y la emoción, tratando de penetrar las profundidades de la conciencia de Lois. Susurros resonaron en su mente. Ni una sola voz, sino innumerables murmullos superpuestos. ¿Tan cansado? No importa. Fusionarse, convertirse en parte de nosotros. Aquí no hay dolor, solo felicidad. La voz era tan suave que casi parecía misericordiosa. En su mar de conciencia surgieron olas rosadas desde todas direcciones. No eran ni impacientes ni feroces, sino que se elevaban lenta y constantemente, intentando sumergir por completo aquella isla solitaria llamada razón. Justo cuando la cresta de la ola estaba a punto de tocar el borde de su conciencia, una luz platino brilló. El corazón primordial de repente aceleró su rotación en el centro del océano de la conciencia. En el instante siguiente, una magnífica luz estelar de platino cayó desde arriba, extendiéndose a través del camino de la marea rosa como un abismo celestial. Y 3 fuerzas respondieron simultáneamente. El poder carmesí se transformó en enredaderas de color rojo sangre, que brotaron de lo más profundo de su conciencia y destruyeron brutalmente aquellas ilusiones compuestas de deseo. El poder de color púrpura oscuro estalló como un enjambre de insectos, codiciosos y fríos, royendo y devorando la energía rosa, descomponiéndola en los residuos mentales más primitivos. Y ese fragmento de oro pálido flotaba por encima de todo, como la sombra proyectada por un trono. La niebla rosada fue retirada con fuerza y se enroscó, transformándose en un torrente de energía pura que inundó el cuerpo de Lois, solo para ser purificada y aplastada bajo el resplandor del corazón primordial. Entonces la conciencia de Lois fue atraída por un poder más antiguo, residual, que se sumergió en el tiempo mismo. La primera imagen surgió con extrema claridad. En una habitación poco iluminada, Valke se arrodilló en el suelo. Sus ojos estaban cerrados, su expresión serena, como si estuviera esperando un perdón largamente esperado. Una medusa translúcida, con forma de cerebro, descendió lentamente de las sombras. Sus suaves tentáculos tocaron delicadamente la parte posterior de su cabeza. Sus movimientos eran tan suaves que casi resultaban lastimosos. Los tentáculos penetraron, el cuero cabelludo y el hueso parecían haber sido derretidos por alguna solución caliente, abriéndose paso silenciosamente. El cuerpo de Valke se relajó por completo y las comisuras de su boca se curvaron incontrolablemente en una sonrisa inocente e infantil. La luz de sus ojos se apagó en ese instante.
Una lágrima se detuvo en el rabillo del ojo y, antes de que pudiera caer, ya había perdido su significado. La imagen entonces se hizo añicos. El segundo recuerdo fue como una elegía condensada. En un mar embravecido, una arca gigantesca se hundía lentamente. Su tamaño superaba con creces al del Fernando, las líneas de su casco eran complejas y elegantes, recubiertas de sofisticados arreglos mágicos y armaduras de material desconocido. Esto no fue una creación de esta época. Los enemigos que la asediaban no eran monstruos irracionales. Era un ejército de tritones, pero completamente diferente de los enloquecidos tritones de la actualidad. Tenían formaciones organizadas, sabían protegerse, simular ataques y dividir el campo de batalla, y utilizaban herramientas complejas y coordinación táctica. En el puente del arca, un capitán que vestía un uniforme viejo se encontraba sobre la cubierta destrozada. Su rostro reflejaba cansancio, pero no estaba histérico. Disculpe. Habló suavemente al espacio vacío, su voz ahogada por el viento y la lluvia, maestro. Al instante siguiente, sacó una daga corta y, sin dudarlo, se atravesó el corazón. Una niebla rosada goteaba de la herida, mezclándose con la brisa del mar. El tercer recuerdo fue el más confuso, como si estuviera separado por innumerables capas de agua y eras. Un joven de cabello negro estaba sentado en un trono formado por las raíces de árboles gigantescos. En sus brazos sostenía a un bebé todavía envuelto en pañales. A pesar de ocupar el más alto cargo, no había gloria en su rostro, solo una profunda tristeza. Era la expresión de alguien que había previsto el futuro, pero no podía evitarlo. Aquí la imagen se volvió completamente borrosa, como si hubiera sido cortada a la fuerza por alguna voluntad, y todas las ilusiones se desmoronaron a la vez. Luis abrió los ojos de repente. La cueva permaneció en silencio y el altar de huesos blancos permaneció inmóvil, como si nada hubiera sucedido. La niebla rosada purificada ya no se agitaba. Fluyó obedientemente hacia el mar de conciencia de Lois, transformándose en un cuarto halo, que lentamente se arremolinaba alrededor del corazón primordial junto con los halos carmesí, morado oscuro y dorado pálido. Lois quedó aturdido solo por un breve momento antes de recuperar el equilibrio. No se había desmayado, lo que significaba que su cuerpo y su alma ya eran capaces de soportar esos restos y recuerdos de los viejos tiempos. Las habilidades otorgadas por el poder rosa surgieron naturalmente en su conciencia. Por lo general, sus palabras conllevaban una sugestión mental imperceptible que hacía que las personas bajaran inconscientemente la guardia y desarrollaran confianza y cercanía con él. Y en la batalla, con un simple pensamiento, podía activar los nervios sensoriales de un oponente, provocando que cayera en un breve pero fatal estado de parálisis estática, o crear sesgos cognitivos mortales. Cuando todo terminó, Lois se quedó en el centro de la cueva, que estaba sepulcralmente silenciosa, y no se fue inmediatamente. Finalmente había conseguido elaborar un esquema vago. Estos poderes no existían independientemente, eran fragmentos del cadáver que quedaban tras la muerte de algún gran ser. Y el corazón primordial dentro de él, era quizás la única clave para reconstruir ese cadáver o heredar su legado. Incluso mi transmigración está relacionada con estas cosas, susurró Lois para sí mismo, en un tono tranquilo, pero ya no tan ligero. Quedan 3:30. Y levantó la vista, su mirada penetrando la oscuridad de la cueva. Cuando los tenga todos, la respuesta podría aparecer sola. Capítulo 451. Seldon Calvin estaba sentado en un carruaje negro y dorado adornado con el escudo de armas de la familia, con las yemas de los dedos agarrando una copia de las estadísticas de la cosecha de otoño que todavía olía a tinta. El ámbar gris, un bien muy preciado, ardía en el interior del carruaje, pero aún así, el extraño olor que emanaba del exterior penetraba obstinadamente las paredes de madera. Seldon frunció el ceño y corrió la cortina de terciopelo de la ventana del carruaje solo una rendija. Las calles afuera estaban más concurridas que en cualquier otro momento de los años anteriores. Carros pesados, cargados de grano, formaban una larga fila, uno tras otro, y sus surcos hacían crujir y gemir el camino de piedra. Lo que se podía ver a través de los desgarros de los sacos eran granos de trigo dorados, tan exuberantes que casi se desbordaban, una cosecha genuina, sin exageración alguna. Miró hacia abajo y examinó el informe que tenía en sus manos. La producción aumentó un 30% respecto al año anterior, pero la tasa de ocupación del almacén fue solo del 15%. Maldita sea. El bolígrafo se deslizó por el papel, dejando una línea roja deslumbrante. No fue un error contable. Seldon sabía perfectamente que ese grano no había desaparecido simplemente. El carruaje disminuyó la velocidad en una intersección y vio que los vagones de granos no se dirigían hacia el distrito comercial de la familia Calvin cuando doblaron la esquina, sino que giraban al unísono hacia la zona del puerto, que pertenecía a la Santa Sede. Barcos blancos cargados de grano, procedentes de la ciudad santa, estaban amarrados en los muelles, sus cascos tan inmaculados que casi cegaban, como una hilera de bestias marinas exhibiendo silenciosamente sus presas. Se descargaban sacos de grano uno tras otro, desapareciendo en las profundidades de las bodegas. Seldon no estaba enojado porque el grano estaba siendo enviado lejos. Estaba enojado porque ese grano no había pasado por sus manos, negándole así una parte de las ganancias. El carruaje continuó su camino y entró en la avenida principal y más próspera de la capital. A ambos lados de la calle, cada 50 pasos, había una estatua nueva de una flor con plumas doradas. Las estatuas estaban completamente doradas, con hojas florecidas en poses elegantes, como si estuvieran en eterna floración. Pero cuando Seldon miró unas cuantas veces más a través del hueco de la cortina, un escalofrío inexplicable recorrió su corazón. Las raíces de estas flores no fueron simplemente insertadas en las bases de piedra. Vio claramente una especie de venas de color rojo oscuro que se extendían desde la base hacia abajo, desapareciendo bajo el suelo. De vez en cuando, las hojas doradas se movían ligeramente, como pulmones, abriéndose y cerrándose. A medida que el carruaje pasaba frente a las estatuas, la gente común en la calle instintivamente disminuía el paso al pasar junto a las flores. Ya no inclinaban la cabeza en oración como lo hacían en el pasado, y no era exactamente un gesto de reverencia. Era una especie de rigidez animal.
similar a la contracción instintiva de una manada de herbívoros cuando detectan el olor de un depredador cerca de un abrevadero. Seldon resopló fríamente y dejó caer el telón. Decoración de mal gusto, criticó para sus adentros. Y ese viejo charlatán de Salomón ha convertido una ciudad comercial perfectamente buena en un jardín de nuevos ricos. El carruaje aminoró repentinamente la marcha y llegó hasta el clamor de la multitud, una mezcla de oraciones, llantos y un murmullo bajo que bordeaba el éxtasis. Era el refectorio de la Santa Sede. Seldon se inclinó hacia adelante. La intersección estaba completamente bloqueada. Bajo sencillas tiendas de tela blanca, una fila de monjas distribuía cuencos de sopa dorada a los plebeyos. Inconscientemente observó su entorno. En un año en que los almacenes estaban abarrotados, la gente en las calles estaba pálida y demacrada, con las cuencas de los ojos hundidas como hierba seca a la que se le hubiera drenado la humedad durante demasiado tiempo. Lo que buscaban desesperadamente no era pan ni tortas de trigo. Era solo ese tazón de sopa. Seldon estaba a punto de mostrar una sonrisa irónica, pero la siguiente escena hizo que su expresión se congelara. Un trabajador portuario harapiento cogió un cuenco de sopa y lo tragó casi con avidez. En un instante, quedó encorvado y le costaba incluso mantenerse en pie. Al segundo siguiente, de repente enderezó su cuerpo. Sus pupilas se dilataron y su rostro rápidamente se tornó anormalmente rojo. Sus músculos, previamente atrofiados, se hincharon como si estuvieran rellenos y las venas debajo de su piel se abultaron. Echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un rugido entusiasta, alabado sea la corona. Puedo hacer el trabajo de 10 hombres. La multitud circundante estalló en una ovación casi reverente. Un sudor frío y fino brotó de la espalda de Seldon, aunque lo había visto muchas veces, todavía le producía escalofríos en la columna. ¿Qué fue eso? ¿Una poción alquímica, una solución divina, o algún tipo de droga modificada? ¿Cuánto costó? ¿La fórmula era compleja? ¿Se podía producir en masa? Si el gremio de comerciantes de Calvin consiguiera la fórmula para esto y se la vendiera a mineros, leñadores y equipos de construcción de carreteras. ¿Cuántas veces más ganancias representaría eso en comparación con el comercio de granos? Mientras pensaba en ello, la frialdad en su corazón fue rápidamente reemplazada por una inquietud familiar. La irritación porque no había pasado por el mercado, no había pasado por el gremio, no había pasado por él. Darle un remedio tan bueno a estos consumibles es un desperdicio total, murmuró Seldon en voz baja, con una voz carente de piedad. El carruaje avanzaba lentamente por la próspera avenida. Sus ruedas producían un sonido amortiguado y rítmico contra las losas de piedra. En ese momento se escuchó un golpe suave y discreto que provenía del exterior del vagón. Joven amo. Era la voz del mayordomo de la familia. El carruaje se detuvo brevemente a un lado del camino. La ventanilla se entreabrió desde fuera y una mano enguantada de blanco entregó una pequeña caja de madera. El exterior de la caja estaba sellado con lacre de la Santa Sede, con el escudo de armas de espinas claramente visible. Y este es el pago que acaba de realizar la Santa Sede, dijo el mayordomo en voz baja, con un deje de vacilación. El obispo Salomón lo examinó personalmente. Seldon no respondió de inmediato y le hizo una señal al mayordomo para que se fuera. La ventana del carruaje se cerró de golpe y las cortinas de terciopelo cayeron, amortiguando el clamor exterior. Solo entonces Seldon extendió la mano, colocó la caja en su regazo y la abrió. No se oía el claro tintineo de las monedas de oro. Dentro de la caja había una pila de monedas cuidadosamente ordenadas. No eran monedas de oro acuñadas por el imperio ni monedas de plata de pureza estable. Las monedas eran extrañamente ligeras, como si no pesaran nada. La superficie era de un material similar al hueso, suave al tacto, pero con una sensación incómodamente fría. Las monedas fueron acuñadas con un patrón de espinas entrelazadas y en la parte inferior de las líneas se podía ver un brillo dorado muy tenue. Seldon cogió uno y lo hizo girar lentamente entre sus dedos. Él sabía muy bien lo que era aquello, moneda devaluada. Este tipo de cosas no podían circular fuera de las zonas controladas por la Santa Sede, eran simplemente un montón de chatarra, no, ni siquiera chatarra. Tu razón lanzó una clara advertencia en este momento. Esto era una trampa. La Santa Sede estaba utilizando otro sistema para reemplazar el sustento monetario del imperio. Aceptar esto significaba renunciar al control sobre los precios, la circulación y la liquidación. Seldon cerró los ojos. Sin embargo, el rostro sereno del obispo Salomón vino incontrolablemente a mi mente. No tenía derecho a negarse, el grano ya había sido interceptado por la Santa Sede. El puerto estaba en sus manos. Los comedores sociales para gente desfavorecida controlaban el nivel más bajo de trabajo. Y ahora incluso se estaba reescribiendo el método de liquidación. Esto no fue una negociación, fue una notificación de que las reglas habían cambiado. Seldon exhaló lentamente, abrió los ojos y presionó la tapa de la caja con un suave clic, aceptar. Fuera de la ventana, el mayordomo volvió a hacer una reverencia. Seldon continuó, con la mirada fija en la calle, además, transmita mi orden. A partir de mañana, todas las reservas de grano y aceite de oliva estarán bajo la responsabilidad de la familia. Hizo una pausa, como para confirmar que no había vuelta atrás. Se negará a aceptar monedas de oro imperiales y dará prioridad a la aceptación de los valles sagrados. Las pupilas del mayordomo se contrajeron imperceptiblemente, pero él no discutió, simplemente hizo una reverencia en señal de reconocimiento. El carro comenzó a moverse nuevamente. Seldon sabía exactamente lo que había hecho. Él mismo había cortado el último vínculo intacto entre la familia Calvin y el sistema económico del imperio. Se había colocado voluntariamente en la trampa financiera invisible de la Santa Sede. Pero también sabía muy bien que, en realidad, no tenía elección. Al final de la calle, una repentina ola de voces ordenadas y fanáticas estalló. Alabado sea el rey. Alabado sea el lirio dorado. Los plebeyos que habían bebido la sopa dorada formaron una procesión, izando los estandartes de la Santa Sede, marchando al unísono con sonrisas casi de éxtasis en sus rostros. La luz dorada del sol inundaba la calle, volviéndola tan deslumbrante que casi resultaba inquietante. Seldon frunció el ceño bruscamente. Una irritabilidad indescriptible surgió desde lo más profundo de su pecho.
Extendió la mano, apartó las cortinas de terciopelo y las cerró de un tirón, cerró los ojos y repitió en silencio en su corazón una frase que ni siquiera él mismo creía del todo. Mientras pueda ganar dinero, mientras pueda mantener este puesto, o incluso uno superior. Una curva casi imperceptible se formó en la comisura de su boca. No me importa que Dios sea. En la cámara del Consejo del Palacio Imperial Temporal en la provincia del Sudeste. Lampard estaba de pie a un lado de la larga mesa, sosteniendo un documento de inteligencia que acababa de llegar. El papel crujió ligeramente entre sus dedos. Él sabía mejor que nadie lo que era en realidad ese régimen que lo dominaba, llamado el Sacro Imperio Romano Germánico de Oriente. En el norte, Luis estaba despejando el mar, los piratas estaban siendo diezmados en masa. Las rutas se estaban redefiniendo y los buques de guerra del territorio de la Marea Roja estaban usando objetivos reales para calibrar sus cañones, con un bloqueo ya establecido en el mar. Hacia el oeste, el ejército de Calián avanzó, fue una invasión militar manifiesta y ni siquiera se molestaron en inventar una excusa. Y a su lado, este Sacro Imperio Romano Germánico de Oriente, dotado de un nombre grandioso, parecía más bien un niño que padecía gigantismo. Su cuerpo era enorme, pero sus huesos eran frágiles. Las conchas doradas estaban apiladas capa sobre capa, pero en su interior había un tejido suave y sin forma. Lampard respiró profundamente, lenta y deliberadamente, y luego ajustó los músculos faciales. Sus cejas se fruncieron, su mandíbula se tensó y un dejo de ira e impaciencia se deslizó en su mirada. Era el rostro de un monarca irritado, acorralado, pero aún manteniendo las apariencias. Esta fue una presentación para dos personas. Una era Salomón, vestido con ropas clericales y sentado en el otro extremo de la larga mesa, y el otro era Seldon, sentado un poco más lejos. De repente, Lampard levantó la mano y arrojó con fuerza el informe de inteligencia militar sobre la mesa de caoba. Estallido. El fuerte ruido resonó en la sala del consejo. El candelabro tembló ligeramente y las llamas se alargaron y luego se contrajeron. Dio un paso adelante, alzando la voz en un tono que transmitía una furia deliberadamente contenida, pero desenfrenada. Los buques de guerra de Lois ya están utilizando piratas como objetivos para el entrenamiento de puntería. Su mirada recorrió a Solomon y luego a Seldon, como si preguntara, como si acusara. En los puertos del norte, lanchas rápidas sin distintivos circulan a diario. ¿Y mi ejército? Lampard golpeó el borde de la mesa con el puño, ni siquiera han recibido armadura completa. Hizo una pausa por un momento, como si finalmente ya no pudiera contenerse más, liberando toda la ira que había acumulado a lo largo de los años. ¿Es esta la tierra bendecida por Dios que prometiste? Lampard apoyó las manos sobre la mesa de caoba, inclinándose hacia adelante, con la mirada fija en el cardenal en las sombras. Salomón. El falso emperador de Occidente está reuniendo 3 poderosas divisiones. Necesito dinero, necesito comida y necesito llevar a los obreros que construyen iglesias a construir fortalezas. Ya ni siquiera intentó disimular la amenaza en su tono de voz. Si se pierde la provincia del Sudeste, dijo Lampard palabra por palabra, ¿dónde irá la Santa Sede para recoger la fe de esos millones de personas? Pero el cardenal Salomón simplemente se quitó lentamente el monóculo y limpió delicadamente la lente con un trozo de terciopelo dorado, como si se tratara de un asunto trivial que no tenía nada que ver con él. Su Alteza, parece muy ansioso. Su voz sonaba distante. La Federación Esmeralda no es más que un ejército de mortales, mientras que el Sacro Imperio del Este es el reino del dios de la corona en la tierra. Mientras hablaba, sacó una nueva lista de su manga. En cuanto a los gastos militares, desafortunadamente, los barcos blancos de la Ciudad Santa sufrieron una tormenta anoche y hay una gran escasez de suministros. Según el decreto de la Santa Sede, el diezmo de este mes debe incrementarse en un 20% y priorizarse para su transporte a la Ciudad Santa por vías navegables interiores. En ese momento el corazón de Lampard se hundió por completo. Él entendió. Desde el principio, la Santa Sede nunca tuvo la intención de mantener el control de la provincia del Sudeste. A sus ojos, aquello no era ni territorio, ni súbditos, ni siquiera el fundamento de la fe, sino simplemente una bestia atada que podía ser sacrificada en cualquier momento. Su única preocupación era si podrían extraer hasta la última gota de sangre, hasta el último trozo de carne y hasta el último centavo de ganancia antes de que cayera la espada. Ese pensamiento fue como una aguja de hielo que atravesó la mente de Lampard. Pero en su rostro no podía haber ningún defecto. De repente, golpeó su puño sobre la mesa de caoba. El sonido amortiguado resonó en la sala del consejo y varios candelabros dorados temblaron por el impacto. De entonces, ¿qué van a comer los caballeros del frente? Casi rugió, con la voz cargada de resentimiento por haber sido llevado a un callejón sin salida. ¿Comer tierra? Mientras su voz se apagaba, parecía haber perdido su fuerza, reclinándose en la silla que simbolizaba el poder imperial, pero que no le pertenecía, con los hombros ligeramente hundidos. Al final de la larga mesa, Seldon Calvin no levantó la vista en ningún momento. Como asesor financiero de la familia real, era tan modesto como un simple extra, pero detrás de sus gruesas gafas, su mirada se movía imperceptiblemente. Él vio claramente el engaño. El quinto príncipe no es tonto. Seldon se formuló una opinión. Ese golpe de estado de hace un momento fue impresionante. Quiere usar la justa causa de resistir a enemigos extranjeros para obligar a la Santa Sede a suministrar equipo y alimentos. Desafortunadamente, por muy inteligente que sea, no tiene ni una sola carta decente bajo la manga. Su mirada recorrió la serena espalda del cardenal mientras se levantaba, y las comisuras de su boca se crisparon imperceptiblemente por un instante. En cuanto a ese viejo charlatán, la evaluación de Seldon fue simple y cruel. No tiene ningún respeto por el poder imperial. No se trataba de una suposición, sino más bien del instinto de riesgo de un comerciante. La Santa Sede probablemente sintió hace mucho tiempo que esta tierra no podía ser retenida, razón por la cual quiso empacar y enviar lejos toda la comida, el oro, la gente y la fe antes de que la guerra realmente comenzara. Seldon miró el informe de déficit financiero que tenía en sus manos. Esos números impactantes parecían burlarse de su profesionalismo. En su corazón, pronunció el veredicto final sobre este gran barco llamado Sacro Imperio Romano Germánico. Se está hundiendo. Cuando volvió a mirar a Lampard, el asombro inicial había desaparecido de su mirada, reemplazado por una evaluación tranquila y distante.
Necesitaba encontrar una salida por su cuenta antes de que el barco se hundiera por completo. El cardenal salió de la habitación afirmando que era hora de orar. Las pesadas puertas del ayuntamiento se cerraron lentamente, amortiguando el sonido de los pasos que venían del exterior. En el instante en que las puertas se cerraron, toda la ira exagerada en el rostro de Lampard pareció ser borrada por una mano invisible, dejando solo un cansancio sombrío. No habló de inmediato, sino que se recostó en su silla y cerró los ojos. Al abrirlos de nuevo, su mirada se posó en Seldon. Seldon. Esta vez, su voz ya no era retumbante, sino baja, con un tono casi solemne. ¿Las rutas comerciales de la familia Calvin en el oeste aún son utilizables? La mano de Seldon, que sostenía la pluma, se detuvo por un momento. Esta fue una señal inequívoca. Lampard quería eludir a la Santa Sede y establecer una línea logística que le perteneciera exclusivamente. El precio es negociable, añadió Lampard. Seldon cerró su cuaderno con movimientos serenos, una impecable sonrisa profesional apareciendo en su rostro. Su Alteza, ya sabe cómo es. Su tono era amable y distante. Desde que mi padre enfermó gravemente, controlar muchas rutas comerciales no ha sido muy fácil. Hizo una pausa, como si estuviera sopesando sus palabras. Además, sin la firma del cardenal, las mercancías no pueden pasar por los puestos de control. Lampard lo miró fijamente durante 3 segundos. Aquella mirada no contenía ira, solo un profundo cansancio que atravesaba el alma. Él vio a través del engaño. Notó las reservas de Seldon y vio que el comerciante ya había comenzado a preparar una ruta de escape. Al final, Lampard se limitó a reír amargamente y agitó la mano, despedido. El ayuntamiento estaba vacío. Lampard se sentó solo en ese trono improvisado, con su cuerpo hundiéndose en el suave, pero frío, cojín. Esa silla nunca le perteneció. Se levantó y caminó hacia la ventana alta, abriendo las cortinas. En la plaza, la gigantesca escultura de una flor con plumas doradas brillaba con un resplandor ilusorio bajo la luz del sol, pero la sombra que proyectaba cubría perfectamente todo el palacio. Como una red que poco a poco se va apretando. Louis está construyendo barcos en el norte, susurró Lampard. Eso es para la conquista. Mi segundo hermano está reuniendo un ejército en el oeste. Eso es para la unificación. Su voz se hizo cada vez más profunda. Y yo solo soy un perro guardián, protegiendo la puerta para este grupo de monstruos. Sabía muy bien que, una vez que el frente se derrumbara, o si la Santa Sede lo considerara ya no útil, lo abandonarían sin hacer ruido. Los dedos de Lampard se apretaron lentamente. Si no hago nada, moriré en silencio. Finalmente, una ferocidad peligrosa brilló en sus ojos. Decidió hacer un movimiento arriesgado. Fin del video.